Bienvenidos a Muted Podcast, episodio número 6. Hoy estamos aquí la gente habitual con un invitado especial, así que como tenéis en el fondo de YouTube, de izquierda a derecha, está Miguel, ¿Qué pasa? Gaby, ¿Qué tal? Óscar hoy no está, el siguiente soy yo, Montero, y la arriba. Hola, chavales. Y de invitado pues tenemos a Álvaro, que es biólogo, Hola, ¿qué tal? así que vamos a hablar de biología. Yuhu. Y bueno, antes que nada, la arriba procede. Vale. Se me va la mano y doy un portazo sin querer. Mi padre, ¿has cerrado? Bien. Ay, por Dios. Ojalá mi padre me dijese eso si cierro un portazo. Joder mío, viene y se escucha pom, 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 pom. Abre la puerta más fuerte y dice, ¿cómo? Literal. Tengo una duda. ¿Eres el mismo primo que nos ha hecho los dibujos? No, Eso ese es mi hermano. Ah, Ese es mi hermano Vale, pequeño. vale. Así Uf, es. serías Sí, sí, muy polifacético. No, ese es mi hermano. Sí. Así que, bueno, antes que nada, para romper un poco el hielo, predicción del ganador del Mundial. Pues, a ver, yo a tope con España, la verdad, pero no es que confíe, sino que veo muy fuertes tanto a Brasil, Argentina, aunque haya perdido, le sigo viendo muy fuerte. Y luego Francia, bueno, es que Francia, pues... Bueno, En plan, es que tiene un equipazo. Ya, es Y Francia. aunque te puedan caer mal los franceses, como es lógico, es que... Dios, se ha vuelto cultura nacional odiar a Francia, me parece genial. Bueno, Yo soy afrancesado, lo digo una vez más. Joder, pero madre. eso siento. es en serio, tío. Es en serio, me parece un buen país. ¿Qué te gusta de Francia? Di algo que te guste. Todo. ¿Ves? No puedes. Eso es que no sabes nada, ¿qué te gusta? He cruzado la frontera 2 veces hacia Francia. Una a esquiar en una estación que se llama Gouret, que me pareció la polla. Y otra a Biarritz, que literalmente Vale. vi esa ciudad y dije, me quiero venir a vivir aquí. ¿Qué coño? No interactué con franceses, lo cual puede hacer que Eso hace la bastante. experiencia sea bastante mejor. Cero coñas, hay gente que dice que los franceses son imbéciles de verdad, ¿eh? O sea, que de verdad que por lo general tratan mal a la gente y tal, o sea... Puede ser que en Eso no lo sé. cuanto note eso me deje de gustar, pero no sé. Así de primeras, no les tacho. Vale, muy bien, pues ve cambiando eso. Entonces... pues nada, a ver, te iba a preguntar porque tú has visto muchos podcasts nuestros, ¿no? Todos menos el 0. Menos el cero, que era un poco más presentación. Sí. Entonces, claro, él, al ser biólogo, ha estado presente en todos nuestros debates. Rollo... Es verdad que Efectivamente. hablamos un día de eso, ¿no? De huevo traer a- contra a gallina, alguien que supiera. pegarte con un lobo... Sí, eso. Y entonces como que alguna vez... Eso tiene que ver con biología, pegarse con un lobo. Hombre, Bueno, más o menos. Es saber cómo es un lobo. claro. Me ha costado Más que mucho nada. como ser consciente de qué se estudia realmente en biología, Sí. que se pueda como aplicar al día a día. En plan, bueno, al día a día. Como sin caer en... ¿La zoología está dentro de la biología? Sí, a ver, en plan, la biología es como súper amplia. De hecho, en la carrera es como que ves muchas cosas súper diferentes, con poca profundidad, porque es como... Hay Ah, mil vale, cosas. claro. Entonces, Claro, es que por ejemplo él me decía de preguntarte sobre biología que haya de otros planetas, Claro. en plan la vida en otros planetas y Sí. cosas. Claro, es que Es astrobiología yo, por ejemplo, Mm. no controlas ese campo. Mm-hmm. no sé astrobiología, ¿sabes? O sea, es que no se dará en la universidad, yo creo directamente. No, eso ya eso ya supongo que será un máster o no tengo ni idea. En plan, sé que hay un instituto de astrobiología, pero no sé qué se hace ahí. Claro. Pues eso está guay. Claro, es que le puse un poco la comparación de yo que estudio ingeniería de caminos, tal, pues es como si yo supiese cómo funciona una estación espacial simplemente porque es una construcción como una casa, pero en el espacio, ¿sabes? O sea, es como un poco ese... Como que en realidad te puedes ir por muchos ámbitos, ¿sabes? O sea, Ya. la biología es que es todo, es la vida. Sí, es súper amplio, es muy amplio. De hecho, luego en cuarto bueno, por lo menos a la Complutense te especializas dependiendo de la rama que te interese más. Plan ambientales o sanitaria o biotecnología, tal, porque es como tan amplio y tan diferente todo lo que puedes ver que necesitas especializarte un poco. ¿Tú cuál eres? Yo ambientales. Yo hice la rama de ambientales, sí. ¿Eso qué implica? Pues eso son asignaturas más de campo, por así decirlo. Es como, así a grandes rasgos, como 2 ramas como más de laboratorio y 2 ramas un poco más de campo. Pues tipo
animales, plantas, ecología, contaminación, un poco más así, mientras que los otros tienen tipo edición genética, embriología, cosas como súper de laboratorio, más de medicina, cosas de ese tipo. Y yo más Vale. yo es campo, en general. Entonces lo de ¿me bajo el lobo o no me bajo el lobo? Uf, yo lo veo muy difícil. Sí, ¿no? Nos Nos calentamos. no sé si es... Esto no entiendo por qué estas cosas me pasan con este timing, parezco yo Juan, pero, tío, ayer iba paseando a Coque, que todos sabéis el tamaño de Coque, Sí. tío, pues pasaron 4 tíos con un perro que es tamaño lobo, en plan, que es de estos, un husky todo grande, se puso a sacarle colmillos a Coque y a tirar para adelante, el tío estaba tirando de 2 y como adelante, o sea, lo tenía súper cerca ya, hasta que dio un paso hacia atrás, porque tenía Coque, ¿sabes? Como tirando para adelante Sí, sí, también, sí. y yo, no sabes lo que estás haciendo. Y como que en ese momento, creo que es la situación más cerca que está en mi vida de ver cómo sería mi enfrentamiento contra un lobo. Y me sorprendió lo poco nervioso que estaba. Estaba pensando ya de qué pata le iba a intentar arrancar primero. Pero Con la ayuda de Coque te lo bajas. Sí, no? Coque molesta Coque- últimamente, sí. El Coque está mullidito, ¿Quieres el pelo que no? ese que tiene. preferiría... Se enreda en el pelo. Coque, el lobo. Coque es mi perro, para los que no lo hayan intuido. No vaya a ser que se piensen que estoy paseando a mi vecino. No es su hermano o algo así, pequeño, ¿no? ¿no? ¿No lo has dicho, no? ¿No lo habías dicho? Sí, pero por si acaso, yo que Ah, sé, vale. nunca- mejor 2 veces que ninguno. Me encantaría que fuese otro animal como una tortuga, en plan, algo súper indefenso. Un periquito le llevo con correa por ahí. Tú, me encantaría tener un pájaro como mascota, me fliparía. Molaría sacarlo a pasear, ¿eh? Con una cometa. Pues eso, esa ha sido mi experiencia cercana al enfrentamiento contra un lobo. Pues yo lo veo muy difícil lo del lobo. Lobo y cualquier animal. Es que al final le ponía el ejemplo aquí a Montero que un chimpancé mismamente nos revienta a cualquiera de nosotros. En plan, son bichos que son puro músculo y que están acostumbrados a vivir. Es decir, es su vida, es como acostumbrados a pelearse continuamente. Tienen armas, por así decirlo. Es como, ¿nosotros con qué nos peleamos nosotros? ¿Qué vamos a morder a alguien, sabes? Ya. Es como al final son animales preparados para vivir y para matar. Concretamente un lobo, por ejemplo, es como un animal preparado para matar. Y punto. Y en peleas entre ellos son animales preparados también para pelearse entre ellos, ¿sabes? Es como... Son animales optimizados para matar. Pinta ¿Sabes? feo, Entonces así es dicho, la como... verdad. Sí. ¿Sabes? Que yo te lo decía que era como... Al final, entre 5 lobos cazan un alce, por ejemplo, que eso pesa 700 kilos. Entre 5 lobos, ¿sabes? Es como... Un lobo a una persona como nosotros que pesamos 70 kilos, es como... Nos Ya. destroza, ¿sabes? Nos ponemos 5 bolas a intentar tumbar un alce y yo creo que no hacemos ni de puta coña, ¿eh? Sí, es que al O sea, final nosotros utilizamos herramientas para eso, para suplir las carencias Ya, justo. de armas. ¿Sabes? ¿Qué colmillos de mierda tenemos, Sí, ¿sabes? si O le meto uñas. un bocado al lobo me va a decir, sí, pues espérate. Pero a lo mejor esa es la gracia, un poco herramienta de distracción, ¿sabes? En plan, el lobo no se espera que le vas a meter un mordisco y le metes un gancho de izquierda así, en plan, sin que se Pero al entere. final nuestro arma Lo es pegar sorprendes. golpes. Ya. Nuestro arma es un Claro, puñetazo. yo estaba O- pensando en la inteligencia del humano en la batalla, pues cuenta al final. Claro, también, a ver, no sé. sí que cuenta. Si y sabes obviamente pelearte- puedes... Coges un palo, coges una piedra, Una piedra, claro. algo así. Pero si tú pones a saco contra el animal, primero... Además que es eso, tú tienes que estar preparado para esta situación y estos animales están preparados para esa situación. Tú no. Y Y con te quiero un- decir, tú Ya, en ya, ese ya. momento es como... ¿Y ahora qué haces? ¿Sabes? Contra un peleador profesional lo ves más factible. Imagínate Khabib, por ejemplo. Y un lobo A ver, gordo, eso- un lobo así, ¿sabes? Porque, Luego ya quizás- viejito. claro, quizás nos estamos imaginando al rey de la manada, pero no, tiene que ser uno así defectuoso, ¿sabes? Que esté así mayor. A ver, eso ya... Uno normalito. No lo ponemos sé, a uno ver, normal. una persona ya acostumbrada a recibir golpes y demás, pues no lo sé. A ver, también he de decir que si te encuentras un lobo en la naturaleza, lo más probable es que el lobo salga corriendo en cuanto te ve. O puede serio? que él te vea y tú no lo hayas visto y ya haya salido corriendo. ¿En serio? Sí. No. Es decir, los animales por lo general temen ¿Y al un ser oso? humano. Así. Ujú. ¿Y un También. Es Con decir, razón. cualquier animal suele huir a no ser que se sienta totalmente encerrado y entonces ya intente como atacar. Pero cualquier animal va a intentar huir lo primero porque ¿Y tú te crees lo imponemos de que bastante.
unos chavales se bajaron a un lobo, o sea, un oso. Ah, yo es que ese vídeo he visto algo por No, Twitter. eso era un vídeo de un tío es que estaba solo. Sí, pero vídeo se no supone- hay. No hay vídeo del... No hay es vídeo. otro, Ah, no, ese ese es otro. ese es otro. El Uno otro que que está como con subido a unas una rocas, montaña, Sí, sí. algo así. Sí. No, hay otro que se supone que no es vídeo, pero que dos chavales se fueron a entrenar a la montaña en Rusia y tal, y eran dos chavales que hacían grappling, en plan, pues MMA y tal. Y uno de ellos, o sea, el oso atacó a uno y el otro por detrás o algo así le cogió, empezó a estrangularle y tal. Y no sé si, por lo menos acabaron saliendo ilesos, dentro de que uno tiene la cara destrozada. Bueno, vivos, básicamente, sí. Ya, a ver, bueno, salir vivo ya es un logro. A ver, no sé, es decir, al final un oso, pues un animal de 500 kilos, Ya. que, es decir, tienes que hacer mucha fuerza para estrangular a un oso, ¿sabes? Sí, Tío, sí. ya, Joder, me parece un oso imposible, Es una cosa terrible, O sea, ¿sabes? Madre mía, tú. Ya, es que es como, Es decir, la pata del oso, la palma es tu cabeza, literalmente, ¿sabes? Es como... es como si intentas estrangular una columna, ¿no? En plan, Claro, como que- claro, es como que... Tío, la Es siguiente... un cuádriceps, yo creo, ¿no? Será como intentar estrangular un cuádriceps en plan... No, es Mucho más. terrible, es más gordo que Más. eso, ¿sabes? Ese pibe Un oso- tiene que tener una fama. O sea, la siguiente vez que entre a competir en el ring o a entrenar, es como, hostia, ¿es ese el que compitió contra un oso? En plan, ese es el que hizo mataosos. un mataosos. A ver, son rusos, también te digo. Ya. Toda esa gente ya... Khabib entrenaba como con 5 años contra osetnos. O sea, Qué loco, tío. o sea, ¿Te cuadraría que el oso sea el animal más peligroso terrestre? Porque yo pienso que sí, pero no lo sé. Es decir, depende de la zona. Por ejemplo, en el Ártico, la zona del Ártico, el oso polar es el que manda, básicamente. Hmm. Por lo menos terrestre. Es el que manda. Luego ya es verdad que en realidad el oso come mucha más frutitas y demás de lo que puede cazar, ¿sabes? Entonces, no es el bicho tan súper agresivo que podría ser. Al final, un lobo solo come carne, o los tigres, o Ya. los leones. Pero el oso es como más. Bueno, si vale, de vez pero- en cuando caza un ciervo, pues venga, va, pero. Pero no digo en plan... ¿quién es o no el rey de un hábitat de un oso? En plan, en combate 1 a 1, ¿se es que- bajaría cualquiera a un oso, tú crees? ¿O no? Es A que lo el mejor- peso hace mucho, ¿eh? Es que, en plan. Porque pesa bastante, ¿no? Piensa que los osos son. Puede ser que sea el animal terrestre carnívoro más pesado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Entonces, al final son carnívoros esos. Son como 500, 600, 700 kilos. Buah. Es que, ¿sabes? Buena bestia, tú. Otro carnívoro le cuesta, ¿sabes? Los más grandes, pues tigres, leones. Igual, al final un tigre o un león es más ágil, pero igualmente es que el peso hace muchísimo. Es que el Ya, ya, me peso... imagino. Entonces, igual sí, igual sí. Bueno, igual le pones delante un alce, aunque sea un alce. Igual también lo tiene complicado el oso, ¿Sí? igual lo pasa regular. Sí, es que los alces son unos bichos no sé. muy sí, terribles. Yo he visto una foto de la comparativa que o sea, la idea de lo que es un alce no la tenemos bien implantada No, en la no, cabeza. no, O sea, no. es un bicho gigantesco, creo. Es decir, es un bicho muy grande. ¿Qué serán? ¿2 metros? 2 metros. Yo creo que es más. Lo que es aquí la cruz que se llama, aquí como entre las escápulas, yo creo que es más de 2 metros. Ese Poco más. punto ya son más de 2 metros. A 4 patas, más de 2 metros. Creo que sí. La cruz, A ver, no la también- cabeza. También te estoy hablando de los Grandes. Son grandes, de machos adultos. grandes y demás, ¿sabes? Pero es que es un bicho bastante grande y no sé, que es... Vi un vídeo, yo creo, de un alce persiguiendo a un lobo... No, persiguiendo a un oso. Que salía el oso como corriendo. Y salía el alce detrás persiguiéndole. Y entonces el oso huía, se metía como en el agua y demás. Creo que vi un vídeo o algo así. No sé. Sí, llega hasta 2 metros, tú. Joder, qué Pues- locura. Es un bicho gigantesco. Buah. Es que es eso, encima nadan bien. Yo también he visto un vídeo de un alce intentando escapar. Los osos o los alces. A los dos. Los Realmente dos, los dos nadan. La mayoría de animales saben nadar. La mayoría. Yo he visto el típico vídeo de un oso persiguiendo un alce, o sea, al revés, Ujú. y que el alce se mete en un lago, intenta escapar, pero el oso le pilla. O sea, se meten, ¿sabes? Tú vas viendo cómo las cabecitas se van acercando, y ya justo cuando está como cerca de la superficie, lo engancha y dices tú, qué locura. Ostras, ese es un alce 100%. Porque me suena. Sí, yo he ¿no? visto. O- Escuché un podcast del Joe Rogan diciendo que vio un vídeo. Creo que era un cervatillo, o un ciervo, no sé. Pero que uno se le partió la espalda de un zarpazo a uno de estos, en plan. O sea, que también tiene una fuerza descomunal. Es decir, sí, son... O sea, que de un zarpazo, pero le partió la espalda, ¿eh? O sea, es una auténtica Es que- locura. Y lo que os he comparado antes de un chimpancé. En plan, tú coges a chimpancé, gorila, orangután y demás. Creo que ninguno de ellos, puesto a 2 patas, es tan alto como un humano, ¿vale? Pero un gorila pesa
increíblemente más que un humano y no es porque esté gordo, es decir, músculo. es puro músculo. Ya. Es decir, tú veis, si buscáis una imagen de cómo es pues el típico de los músculos del cuerpo tal de un gorila, es que es exagerado. Se les ve fuertes a Es los gorilas, la brutal, verdad. es Yo es lo- terrible, ¿sabes? Es como... Vamos a ver, ¿sabes? Sí, es a como los una gorilas fuerza. yo les y un respeto, en chimpancé plan, tú lo como- ves también y es como como está potencia. súper fibrado, es como... ¿Sabes? Es como está súper fibrado esos animales, es como... ¿Qué cojones, sabes? Achantado el Kerchak de Tarzán, la verdad. Bueno, nos hemos extendido bastante con los animales, la verdad, ¿no? Sí. Volviendo así como a la biología como tal, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales objetivos de la biología ahora, como en investigación a corto plazo? ¿O qué te gustaría? Porque es un poco así. A ver, hay mucha rama de la biología que es la biomedicina, que eso al final, todo tema de cáncer y cualquier enfermedad de estas que ahora de momento no se ha encontrado una cura súper definitiva y que sigan siendo enfermedades difíciles, toda la rama de la biología que se dedica a la biomedicina, a saco con eso y recibe financiación porque es muy necesario. Luego, por otro lado, ahora todo el tema de cambio global, cambio climático y demás es bastante importante, entonces también se está destinando como mucha financiación y como muchos Mucho recursos, recurso. menos de los que se necesitarían, porque la investigación, bueno, pero sí que se está dando mucha importancia a todo ese tema y entonces esa investigación ahora está adquiriendo bastante importancia, todo el tema de paliar o frenar las consecuencias que puedan surgir y demás. Entonces, ahora mismo como que tanto las enfermedades así más crudas que podemos sufrir como el tema de cambio global y eso son, yo creo, ahora mismo como los dos objetivos así más súper principales. Obviamente se investigan muchas más cosas, pero por mi opinión, yo diría que esos dos son como a lo mejor los dos objetivos así más claros. Y al hilo con eso, en plan, lo del cambio climático, es verdad, así un poco por encima, ¿es verdad que es un cambio climático o es algo cíclico? O sea, estamos entrando en una etapa en la que ya es irreversible, que no tiene solución por todo lo que hemos destrozado los ecosistemas y la atmósfera. A ver, cambio climático es, y aunque fuese cíclico, Sí, también sí, sería cambia. cambio climático. Entonces, la cosa es, ¿el clima ha cambiado siempre? Sí, el clima siempre ha ido cambiando, ha habido pues lo que se llaman ciclos de Milankovitch y demás, existen. El problema es que en este caso es como que el cambio que se está produciendo es excesivamente rápido. La clave es como la velocidad y la intensidad a la que se está produciendo y el origen está en el ser humano. Porque el resto de factores que se han podido observar, pues tipo el sol, ¿cuánto está afectando el sol a esto? Pues se ha visto que al final son factores que son mínimos y que sobre todo está ligado a aumento de gases de efecto invernadero, que es por la acción del ser humano. Entonces, ¿cómo de irreversible es? Pues hasta donde tengo entendido, irreversible es. Otra cosa es que se pueda frenar y otra cosa es que podamos como estar preparados para las consecuencias de tal forma que no sean tan graves. Pero al punto al que hemos llegado, es decir, costaría mucho, y además que como que no parece que vaya a seguir esa tendencia, costaría mucho darle la vuelta. Además que lo que está destruido, digamos, el tema de desajuste de ecosistemas o esas cosas, lo que se ha desajustado es muy difícil como volver a reajustarlo en poco tiempo, ¿sabes? Como en el mismo poco tiempo que lo hemos desajustado, volver a reajustarlo. Claro. Entonces, bueno, regular. Yeah. Yo he de decir que un colega de mi padre Ujú. es investigador, no sé si decir profesional, no sé cómo se llamará, pero vamos, que es un tío bueno, que estudió con mi padre pues ingeniería, pero se fue a investigar a Estados Unidos. Ujú. Y mi padre habla mucho con él y le dijo que lo del cambio climático era serio porque, por ejemplo, esto que todo el mundo decía este año que hacía un montón de calor en verano y todo, que él dice que va a ser el verano más frío que va a haber o sea, en los próximos años, por así decirlo. Es decir, que de aquí vamos a ir a más. No sé si lo dirá en plan 100% seguro, ¿no? Pero vamos, que él decía eso. La tendencia es esa. Es que es esa, tal cual, ¿sabes? Al final se ve en la línea de temperatura y en todo que es como...
Es que la tendencia es esa. Tiende más, básicamente. Sí. Tiende a seguir subiendo. Y al final es eso, no es tanto que suba o que baje, sino como la velocidad y la intensidad con la que está haciendo, ¿sabes? Porque ha subido muchísimo en muy poco tiempo. Y las otras veces a lo largo de la historia de la Tierra en la que ha subido no tan rápido, porque el resto de veces que ha habido como cambios climáticos así súper tochos, que ha habido extinciones masivas, ninguna de las veces ha subido tan rápido o ha bajado tan rápido, ¿sabes? Es como esta es la vez que más rápido ha subido comparando con cualquier extinción masiva que haya ocurrido, con cualquier cambio climático que haya ocurrido antes en la historia de la Tierra, ¿sabes? Es como, nosotros que vivimos 80 años, pues no lo vemos tanto, pero a más largo plazo es como, Claro, ¿sabes? claro. Es más... Se cierra más la tocho. tormenta del Fornite. Por Las fin empieza extinciones, el extinciones juego. masivas que dices Sí. por el cambio climático, ¿cómo llegan como a el hecho de extinguir realmente a lo que vive en la Tierra? En plan, ¿qué pasa? A ver, extinción masiva no es el 100%. Ya, Pero- entiendo. Pero sí que es un porcentaje muy grande. Entonces, por ejemplo, la más tocha que se produjo fue, creo recordar, 95% de las especies que existían en ese momento. Entonces, eso fue creo recordar que fue como por erupciones volcánicas a nivel masivo, lo cual ya causa como tanto tema temperaturas como creo que fue enfriamiento, no, fue primero calentamiento rapidísimo, luego el tema de todos los gases que emites a la atmósfera, el tema de la radiación que tiene que pasar hacia la Tierra y al final, de hecho luego también eso tiene muchas consecuencias en el agua, porque el agua pierde oxígeno, entonces si de repente no hay oxígeno en el agua, los animales que viven en el agua Claro. se mueren, entonces es como Y que... afecta Claro. a toda la cadena. ¿no? O sea, como- no es, claro, tanto, claro. no es tanto a lo mejor el calor, sino también los efectos que producen. Claro, en la eso propia es. Claro. temperatura. Efectivamente, no es tanto el calor como Sí. todo lo que desencadena Claro. esos pequeños Claro, desajustes porque en la también temperatura. muchas veces se centra mucho todo el tema este sobre el polo norte, lo que derretiría los hielos, aumenta el nivel del mar y tal, pero a nivel global afecta a muchísimas más cosas que ni siquiera se están diciendo y que me parecen mucho más peligrosas. Sí. Y lo de los océanos es importante, en plan, la temperatura. Lo de que suba la temperatura de los océanos y pueda producirse lo que se llama anoxia, que pierda oxígeno ciertas capas del océano, más peligroso que pierda más Sí. o menos hielo los polos, ¿sabes? Claro. Al final es un cúmulo de cosas. Claro. Es el mayor riesgo de incendios, es la desertificación, es la pérdida de polos, es la pérdida de oxígeno en el agua, es un poco todo. O sea, es como Sí. pérdida de todo, básicamente. Me Más está luego pérdida de entrando biodiversidad. Ansiedad climática. Madre mía. Se acerca el fin del mundo. Joder. Y ya un poco saliendo de este tema tan Vale. catastrofista. Porque, Algo más positivo. Yo quería preguntarte ahora que has dicho del tema de los océanos, Ujú. porque nosotros también, uno de estos podcasts, estuvimos hablando un poco del océano y tal, y que todo el mundo tiene mucha curiosidad por ver qué hay en el fondo del océano. ¿Hasta qué punto sabemos cosas de eso? ¿Qué hay ahí en el...? Se sabe súper poco, es lo que dijisteis. Se sabe poquísimo del océano profundo. De las capas más superficiales, pues sí que se conoce prácticamente todo, pero de lo que es el océano profundo y el tema cadenas montañosas y eso, no se conoce tanto por haberlas visto, sino por las técnicas de los geólogos para Sí. detectar montañas y esas cosas, que los ingenieros sabréis también de eso, pero a nivel de fauna y a nivel de qué hay ahí abajo se sabe poquísimo, ¿sabes? Se sabe muy poco de cuántas especies hay ahí, de qué especies son, de su modo de vida, de todo eso se sabe muy poco porque no hay unos medios para bajar de forma súper cómoda ahí, en plan, no hay un submarino que baje a 10.000 metros, Ya. perdón, sí, a 10.000 metros, no hay un submarino que baje ahí tranquilamente y puedas ver los pececitos y esas Y cosas. ¿sabes? bichos sí, Como- o sea, ¿cómo puede un bicho sobrevivir tan abajo con toda la presión que tiene, por todos los metros de columna de agua que tiene encima, por toda o sea, la falta de, no sé, de luz, o sea, ¿qué hacen ahí? O sea, ¿cómo Es decir, viven? La luz para muchos animales no es tan problema, porque es como, pues bueno, pues un animal ciego y que emite luz de vez en cuando, lo que sea, y que se guía un poco Eso por te, iba, sonido. eso te iba a decir, no sé si estoy en lo cierto, pero había escuchado que los animales que viven en mucha profundidad tienen un tipo de retina que ves otro tipo de luz, o sea, no la luz que percibimos las personas, pero sí, no sé, otra forma diferente, a lo mejor otra señal, no sé cómo decirlo. Menos longitud de onda sería. A ver, Algo así. es como que... O simplemente son ciegos y van ahí... Es decir, en general en el reino animal, cuando no hay luz, suelen Mm. ser ciegos. Tipo, animal subterráneo, Vale.
suele ser ciego, ¿sabes? Suelen perder eso. Sí que pueden detectar otros tipos de señales, pero en general suelen ser ciegos. Pero es eso, que a saber lo que hay ahí... Ya. Obviamente un megalodón no va a haber. Vale, Eso te iba a ya preguntar. te lo digo. ¿Eso por qué no? Eso te iba a preguntar. Un megalodón no va a haber, porque al final los tiburones no son animales de profundidades, excepto alguna especie muy por ahí, y un megalodón es un bicho gigantesco que consume una cantidad de alimento brutal. Eso se hubiese detectado. Un animal así de grande se hubiese detectado. O sea, que no va a haber nada hiper grande ahí abajo. Y un megalodón ciego. No tendría alimento No. ahí abajo, ¿no? Que a lo mejor Alimento sí, suficiente pues si hay, para- si hay- Otros megalodones. Otros megalodones, pero no. Al final quedaría uno. El megalodón es cosa de... ¿Está muy descartado eso? totalmente Pero, descartado. o sea el descartas. ¿Eh? ¿El Leviatán? También. Totalmente descartado. Si hay calamares gigantes, ¿no? Ya, sí. Los hay. Que no viven tan profundo, ¿o sí? No, eso Es no. decir, no viven tan profundo, pero viven a suficiente profundidad como para haber visto alguno y además cuando mueren, eso flota y sale a la superficie y Hostia. se Ostras, han encontrado claro. calamares en las playas, Justo. varados, calamares gigantes o cosas así. Ballenas también, ¿no? Claro, sí, Es sí. lo típico. O sea, como que en realidad no va a haber nada ahí súper grande, súper guay. No va a haber, no. ¿Y el monstruo del lago Ness? Tampoco. ¿Y el del Leganés? Vamos a hacer como que esto no ha ocurrido. Algún día descubriremos el megalodón. El megalodón. Que te iba a preguntar... Esto es una pregunta un poco... Así, no hace falta que me des una explicación súper científica, pero... ¿Los peces beben de donde cagan? Como que beben de donde cagan. ¿Beben agua? Pues, a ver, viven en el agua y necesitan agua para vivir como O todos. respiran, por lo menos, de donde cagan y donde mean. Porque Sí, cagan. a mean. ver. Bueno, mean Sí. no sé. Sí, pero piensa que viven en el mar, ¿sabes? Tú sabes cómo se disuelve eso en el agua. Sería ¿sabes? equivalente a decir que nosotros también Respiramos respiramos de donde meamos, porque cuando Claro. meamos hay aire alrededor también. Está respirando mis pedos desde hace años, bro. Sí, la verdad es que... O sea, flipa. bastante intensamente. Sí. No va directamente... Ya no se disuelve en el aire, Claro. por ejemplo. Claro, a eso me refiero. Bueno, sí, hay trozos que sí. ¿Qué tal huele? Vale. Hombre, no sé. No me parecía una pregunta tan tonta, ¿no? Joder, bro. Te juro que es lo típico que se ha dicho muchas veces. O... A ver, si ven un acuario, pues sí. Yo estaba pensando lo de las vacas que beben. ¿Sabes? Las vacas. Agua. Sí, ¿no? Es que hay mucha gente que dice leche. Vale. El chiste. No es un chiste, o sea, me refiero, sí es un chiste, pero Sí, hay pero- gente que contesta leche, pero, de verdad. joder, es que te has saltado la mitad. Es como repite, eso era como una coña en plan, Como- repite leche muchas veces, no sé qué, y luego te dicen, ¿qué bebe la vaca? Rápido. Y te dicen, Ah, bueno, es leche. verdad. Sí. Es verdad, Sí, también sí, era sí, verdad. Si sí, te es preguntan verdad. qué bebe, lo que sea, tú vas a decir, pues agua. Bueno, hay gente que no lo tiene tan claro, ¿eh? Pero vosotros sois gente culta, ya lo sé. Y otra pregunta así en plan, ya que te has puesto catastrófico con el cambio climático y tal, si por ejemplo se supiese todo lo que se puede saber de biología y todo lo que se puede saber sobre el cambio climático, rollo, porque entiendo que no se sabe todo y hay cosas que todavía pues no se entienden, pero si se entendiese todo, ¿se podría hacer reversible o qué se podría hacer o qué? Es decir, mucha parte del cambio es también un tema social. Al final es también un tema de, digamos, todos los sistemas de producción, al final la mayoría de los gases de efecto invernadero que se emiten, pues es por, digamos, el nivel de producción que tenemos como ser humano debido también a la cantidad de humanos que somos en el planeta. Entonces es como que una serie de factores que no son solo biológicos, sino también sociales. Aunque supiésemos todos sobre biología y todo sobre el cambio climático, habría que cambiar cosas sociales que son más difíciles es más difícil casi de cambiar eso que paliar los efectos del cambio climático, por ejemplo. Al final... Y además, siempre van surgiendo nuevas enfermedades, ¿no? Que surgen mutaciones y surgen... ¿Sabes? O sea, lo que quiero decir es que, aunque tú a día de hoy supieses todo lo que existe en el mundo, que bueno, ya sería una barbaridad, obviamente, siempre van surgiendo mutaciones. Por ejemplo, con el COVID ha pasado. Sí, ¿Sabes? sí, De que sí. había no sé qué variante, luego otra, pasa no sé qué persona, cambia. Entonces, al final, como que me parece que es una carrera que nunca va a terminar. Es decir, ¿Eso- no, es así? sí. No se puede saber todo. Y siempre eso, surgen cosas nuevas o, por ejemplo, aparecen enfermedades nuevas porque antes no se había entrado en contacto con ciertas especies de una forma continuada, por ejemplo. Entonces, pues, enfermedad nueva. O eso, o mutan ciertos patógenos y enfermedades nuevas. Entonces, al final, es una carrera que no puedes... Es muy difícil saber qué va a venir, con lo cual es, bueno, pues, mientras vamos curando lo que nos viene, no...
no puedes saber todo lo que va a venir Ujú. por eso, básicamente, Sí, sí. sí. Porque, o sea, la gente que, rollo, en otros países como en Tailandia o India o tal, estos sitios que son un poco, que comen cosas un poco más raras, la gente que desayuna murciélago y merienda zarigüeya, o sea, ¿esos tíos nos traen enfermedades nuevas o hasta qué punto ese tipo de animales están hechos como para comértelos? A ver, no es que estén hechos o no para comértelos. Son un poco las condiciones sanitarias que se pueden tener, porque al final el bicho que te llevas a la boca es cuestión cultural. ¿Sabes? Y nosotros a lo mejor no nos comemos una zarigüeya, pero pues hasta hace el tiempo que sea se comían ratas de agua o cosas así, ¿sabes? Y te quiero decir, al final tú cuando tienes hambre comes lo que sea. Entonces, no es tanto el animal que te llevas a la boca, las enfermedades que puede tener, porque, a ver, nosotros pues comemos pollo y demás, que están en sus granjas y están cuidados para que no tengan enfermedades que nos puedan transmitir a nosotros, ¿vale? Pero si tú te comes un animal salvaje, ese animal puede tener enfermedades. Y si encima las condiciones sanitarias que tú tienes no están preparadas para resistir la enfermedad que te pueda venir, pues te puede venir. Otra cosa es el tema de, al final, la expansión del ser humano hace que entremos en contacto con cada vez más animales salvajes. Eso hace que cada vez estemos expuestos a más enfermedades por estar más en contacto con animales salvajes. Entonces, esa es otra cosa diferente. Yeah. Que es un poco eso, el contactar con animales, con la naturaleza que tiene patógenos con los que no habíamos entrado en contacto antes. Vale. Y eso es otro riesgo. Pero eso, hablando de animales en plan que los puedes más o menos entender. O sea, bueno, una zarigüeya tampoco la entiendo. Es decir, pero justo que dices tú, igual es costumbre o no. Pero de ahí a comer insectos. Bueno, nosotros comemos gambas y comemos langostinos y al final son un grupo muy, muy parecido. Entonces es totalmente cultural. En plan, Eso también entra como, digamos, en... O sea, como decir, vale, es también tema de que tú has asociado a la gamba a un insecto comestible, porque es insecto pero desde mar, entiendo. Porque- es decir, es un crustáceo, pero que es grupo hermano de los insectos. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Es decir, no es un insecto, pero es un grupo hermano que tú lo ves y es lo mismo. O sea, no lo mismo, pero que al final es algo totalmente cultural. Nos da Vale, asco vale. comernos un saltamontes, Más pero encima- no una gamba. Bueno, encima, hay gente que encima las gambas beben de donde cagan, ¿sabes? encima. Pero no da buen rollo, ¿no? Comerse en plan crustáceos y tal. Se ve como que Sí. ahí puede haber cositas. A mí no me Sí, gusta sí, el sí, marisco, En un tío. mejillón Eso es o algo así. Sí, Bueno, no, tío, no te ostras. gusta. Un caracol y no me caracoles. Sí, sí, ¿no? sí, eso no ¿Ves? se ve, El no se ve tema de los sano. caracoles, por ejemplo, es como... Sí, sí, sí. Lo mismo en otro país piensan que asco los caracoles porque hay viscoso tal... Exactamente como una baba y verde. Claro, por eso. No puede ser más atractiva, sinceramente. A mí me da asco, la verdad. A mí me hace... O sea, y siendo de aquí, ¿sabes? No, yo no he comido caracoles nunca y En Francia quiero se come, probarlos. creo. Oh, Les todo pega, ¿no? mal, todo mal. Y los insectos, algún saltamonte así crujientito también quiero probarlo. Diablo. Tú me dijiste como hace mucho tiempo como que era el futuro ese tipo de alimentación. ¿Lo sigues pensando? También he escuchado yo eso, ¿eh? A ver, se ha hablado mucho sobre eso. No sé exactamente ahora cómo estará el tema, pero sí que se comentaba que un insecto es mucho más barato de producir que lo que puedes producir lo que te puede costar una vaca o un cerdo. Además, son animales que se reproducen muy rápido y son animales que también contaminarían menos de lo que contaminan las granjas de, pues eso, ganado actualmente. Y además, pues sí que tienen como bastante aporte de proteínas y eso, que al final es uno de los principales aportes de la carne. Pero bueno, en realidad ahora mismo no sé exactamente cómo está el tema, porque también había leído por ahí como que tampoco es como la panacea que pensamos que puede ser, como la salvación del mundo, que tampoco pensemos que sería como todo tantas ventajas, tan Yeah. chupi guay todo. Yeah. Pero no sé exactamente ahora mismo cómo está el tema. Yeah. O sea, que también era un poco el rollo hippie de, wow, voy a decir algo distinto, me como insectos, tal, esto va a ser... O sea, como que en realidad tampoco es nada del otro mundo, es como comer lo otro, pero... de otro- Claro, pero sería como adaptarnos a una dieta menos de comer carne de mamífero o ave a comer carne de insectos. Van a ser los nuevos veganos, yo creo, ¿eh? Como tal. Claro. Yo como insectos, tú no. Voy a salvar el planeta. Ostras, ¿tú cómo ves eso? Tema veganismo... Pues a ver, por un lado, me parece que si tú controlas bien tus, ¿cómo decirlo?, tus estándares vitales en cuanto a que tengas todos los nutrientes que necesitas en orden,
pues todo ok. En plan, no me parece que sea... Me parece que, ok, si lo haces por, en plan, tema de sufrimiento animal y eso, en plan, me parece totalmente entendible en cuanto a tema de sufrimiento animal y eso, y si te controlas, en realidad, los que no somos veganos no nos controlamos una mierda tampoco, como tenemos los niveles de nada, ¿sabes? Tal cual, ¿eh? Por eso. Y lo mismo, igualmente, lo mismo alguno deberíamos mirarnos también cómo andamos de esas cositas. pero sí, no me parece. Sí que me molesta un poco el tema de como ponerse ya un poco más sectario, en el sentido, bueno, creo que me entendéis, ¿no? Como Sí. ponerse un poco Sí, más sí, sí. sectario con el veganismo y demás, pero mi compañera de piso es vegana y a tope y nos llevamos súper bien y súper maja y no hay ningún problema, ¿sabes? Que Solo tiene un gato, tampoco hay muchos tiene más un problemas. gato. Entonces, bastante, no sé, yo lo veo bien. Y sí que es verdad que la producción de carne es bastante contaminante. Sí. Eso es cierto. ¿Y eso por qué? Porque al final el agua que necesitas para criar unas vacas, unos cerdos, es mucho más que el que necesitas para una plantación de algo. Yeah. Y aparte emiten, creo que era metano. Claro. Y entonces, como que al final la cantidad de energía que pierdes, piensa, por ejemplo, cultivas un montón de soja y esa soja va para alimentar a una vaca. Esa soja podría alimentar a más gente y entonces es como que se pierde mucha energía en el proceso, ¿sabes? Es verdad que el alimento que consigues es un alimento diferente, con unas propiedades diferentes a la soja que te habrías comido y no te vas a alimentar solo a base de soja, pero es verdad que se pierde como mucha energía en el proceso de pasar de un nivel de la cadena alimentaria a otra. Tengo un contraargumento. ¿Pero no crees Cuéntame. que esa vaca va a alimentar a mucha gente? Como que al final el hecho de que tú esas hojas se las estés dando a la vaca va a ser una mejor opción o mejor alternativa que directamente que la repartas a la gente, ¿sabes? Sí, sí, O sí. sea, entiendo el concepto de se pierde, pero luego esa vaca va a ir a mucha gente, ¿sabes? Sí, sí, en plan, era por simplificar, pero sí que es verdad que al final, en plan, tú le das un alimento a esa vaca, pero le tienes que dar luego más alimento y más alimento y más alimento hasta que la vaca ha crecido el tiempo suficiente para matarla y conseguir la carne. Entonces, inevitablemente, siempre en una cadena trófica se pierde energía en el proceso. Sí, y Siempre. En general, en todo. Claro, porque Siempre hay... nada rinde al 100%, Sí, ¿sabes? justo. Y aparte lo que dices, si te estás alimentando a una vaca de por vida, en plan, a su vida entera a la vaca, y esa vaca da de comer un plato a no sé cuántas personas, ¿sabes? O a una le darías de comer durante no sé cuánto tiempo, ¿vale? Sí, pero- justo, que la cadena no es óptima y al final Sí, se claro, pierde energía. claro. Sí, Claro, Lo que es lo imposible, que desde dices, luego, es que quede más. Que la vaca dé más energía de la que ha consumido. Y aparte Sí, que lo sí. que gastas en regar la soja y tal para darle comer a la vaca, estás gastándolo también en que luego darle de beber a la vaca. Claro, O sea, es decir- que la vaca consume por dos entonces, ¿sabes? Sí, es algo así. Es como que Claro. al final No, y que un aparte animal... lo que ha dicho, o sea, entre lo que crece la vaca tienes que darle comer muchísimas veces, ¿no? Es solo- verdad. sí, sí. A ver, es verdad que los animales en general que nos comemos nosotros, a no ser que sea como carne, tal, así un poco más top, la mayoría de la carne que nos comemos, los animales. Comen pasto. No, sino que los animales tienen súper poca edad. En plan, son animales. También. En cuanto llega la vida adulta, para que sea vaca adulta, fuera. ¿Sabes? Es como que al final lo que se prima es la rapidez, es la cantidad. Entonces no vas a esperar a que la vaca tenga ahí Ya, sus claro. 10 años, tal, no. La vaca, en La verdad que su cuanto vida les sea da vaca. igual. La calidad de la carne es lo que les importa. Claro. Y la Entonces- cantidad de mierda, literalmente, que producen esas Mm. vacas también es un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Me sí. suena de un documental que es que se cargan zonas enteras de... contaminan el agua con todo lo que cagan Ostras. y no sé qué más. Eso no lo pero sabía. Pasan Sí, sí, sí. cositas con Pero toda la he de mierda que decirte hacen. que la gente que es así vegana, yo entiendo, no lo he mirado, la verdad, pero por la imagen que dan, la verdad, los que más dan imagen de los veganos, no se quejan de es que contamina mucho. Es como más ese sentimiento de proteger al animal, ¿sabes? No es tanto el problema real que causan, sino un problema más moral que tienen ellos de decir es que no me parece bien que se esté haciendo esto a los animales. Sí, a ver. Que es entendible, ¿sabes? Hay cosas en plan que a lo mejor no pasamos, pero dentro que cabe somos seres omnívoros, tío, vamos a comer carne y vamos a comer vegetales, en plan va a haber de todo. En plan, no puedes... A ver, que si quieres elegir no comer de producto animal, pues está perfecto, ¿sabes? Pero, Ujú. pero Sí, como- a ver. No sé. Es verdad que muchas veces se centra más en el tema del sufrimiento animal, en lo que es la lucha vegana, como más en el sufrimiento animal que en, pues eso, en la propia contaminación que pueden causar y en esas cosas. Pero sí que he visto un poco como de los dos palos. En plan, sí que hay gente que es como, no, yo solo porque me dan pena los animales y gente que sí que es como más
como ver el problema en su totalidad, en plan, como algo más global de, no, es que además, mira, esto causa esto, y además ahora tema cambio climático, pues esto es un problema que contribuye mucho, tal, ¿sabes? Como que yo he visto un poco de todo, al final es como todo, hay gente que se mete más de lleno y se informa más sobre el problema que otra gente, entonces... ¿De evolución sabes algo? ¿De? De evolución, que es un tema que me ha De molado evolución bastante sí, siempre. algo sé. Y es que además vi hace poco, como salí como un modelo 3D de cómo sería un ser humano en el año 3000, de aquí a 1000 sí. años, y así como encorvado, con el cuello echado para adelante, creo que tenía 2 pares de párpados, y me pregunté a mí mismo, ¿cómo podemos llegar ahí si en teoría el proceso evolutivo principal que había antes, que era la selección natural, ya no se da, ¿no? Porque ahora la mayoría de la gente no se muere antes de tener hijos, ¿no? Es decir, no es tanto que no se muera antes de tener hijos, sino que el ser humano estamos regidos por la cultura, por procesos culturales. Es decir, nosotros no elegimos, en plan, no elegimos al macho más fértil con el mejor territorio, por así decirlo, sino que al final es un proceso cultural, es mucho más complejo que eso. Y si naces con una enfermedad genética, no te vas a morir a los 2 años porque hay una sociedad, hay un sistema sanitario que te puede permitir tener una vida normal. Entonces, digamos, la selección natural en el ser humano está casi totalmente dominada por lo que es la cultura. Pero es que además el problema de esos modelos es que están basados totalmente en lo que se llama lamarquismo. Lamarck era un tipo que, igual que Darwin, propuso una teoría de la evolución. Pero la teoría de Lamarck era que tú evolucionabas a base de forzar algo mucho. Por ejemplo, el típico ejemplo de las jirafas. Una jirafa hacía mucho esfuerzo por estirar el cuello, entonces poco a poco el cuello se iba estirando. Y entonces el hijo nacía con el cuello ya un poco más largo. Y entonces hacía esfuerzo y estiraba más el cuello. Y así. Y entonces, por esa regla de 3, si tú vas al gimnasio y estás ahí todo fuerte, tu hijo debería salir ahí todo fuerte también. Y no es el caso, ¿sabes? No es algo genético. Entonces, esas teorías, en plan, esos modelos, están totalmente basados en eso. En plan, no vamos a estar encorvados porque como siempre caminamos encorvados, pues a base de estar encorvados, vamos a siempre estar más encorvados. Y no, porque tu hijo no van a hacer más encorvado porque tú estés más encorvado, porque no es algo genético. No está comprobado el lamarquismo, entonces. En plan, el lamarquismo está descartado. Descartado, En plan, claramente. está descartado. No Pero se produce así. Y nosotros ahora que estamos, quiero decir, tú cuando veías cómo era el Homo erectus, cómo era el Homo sapiens, cómo eran los antiguos, los prehumanos, por así decirlo. Homínidos. Los antiguos homínidos eran más, estaban más encorvados, ya no iban a 4 patas, pero quiero decir, hemos ido, se supone que evolucionando hacia lo que somos a base de los hábitos que hemos llevado, las necesidades que hemos tenido, ¿no? O sea, a priori, o eso es por lo menos lo que yo he entendido toda la vida. A ver, la evolución es muy caprichosa. Es decir, la evolución no tiene dirección, ¿vale? La evolución no es direccional. Aunque pueda a lo mejor parecerlo, el dibujito este de primero un mono, luego al lado un poco más encorvado, un poco menos tal, eso no es así. En plan, la evolución no tiene una dirección, sino que son mutaciones que se producen y si tienen éxito, pues tiran para adelante. Hay un libro muy interesante sobre eso, que se llama La ley del más débil. No sé si te suena. Sí, que sí, son me suena. casos- No lo he leído, pero... Casos en los que la evolución como que se ha visto sesgada por un acontecimiento exterior. En plan, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama hemocromatosis, creo, que hace como que tengas menos hierro en el cuerpo. Y eso es un gen que tenemos como 1/3 de la población europea por la peste. Que en ese momento, esa mutación genética que tenían algunos, que les favorecía esa enfermedad, les fue beneficiosa para sobrevivir a la peste. Entonces ahí, pues entiendo que es lo que dices tú, la evolución se fue por otro lado. Y en los genes europeos hay un montón de predisposición a eso. Aunque creo que tienes que tener como 2 pares porque eso no lo sé bien cómo va. Pero Lo de aunque- los guisantes. 2 pares, sí. En plan, no vale con que tengas un gen, Sí, tienes que tener como los 2 o algo así. Entonces al final pues no la tiene tanta gente. Sí, eso, por ejemplo, hay un caso muy parecido que es el tema de la malaria. La malaria, la enfermedad que sufren En el libro ese sale también. Y el tema de la anemia. La anemia te modifica la forma de los glóbulos rojos. Y entonces las personas que sufrían anemia no podían sufrir malaria.
Y entonces la gente que sufría esa anemia no pillaba malaria, entonces no moría de malaria. Si conseguía sobrevivir a la anemia, pues no moría de malaria. Y entonces se seleccionaban la gente que tenía como esa predisposición, no me acuerdo por qué sufrían esa anemia, a tener esa anemia para como sobrevivir a la malaria. De ahí viene el nombre de la ley del más débil, en vez de la ley del más fuerte. Claro. No sobrevive el más fuerte en este caso, sino el que tenía Claro, otra sí, como cosa. que algo a priori otra que enfermedad. podría ser algo perjudicial Justo. para ti acaba siendo Claro. algo que te acaba salvando y literalmente lo que se perdura y lo que hace que... Por eso se entiende que muchas de esas enfermedades perduran en el tiempo, ¿no? Porque a través de que esto ha ayudado a... Porque dirías, ¿qué sentido tiene que sigamos manteniendo la anemia o que haya gente que siga transmitiendo la anemia, ¿no? O sea, si al final... Entonces, porque en esa época, pues, la gente que tenía anemia era la que iba sobreviviendo a la malaria, ¿no? Entonces, por eso también sí que es verdad que ese tipo de cosas en aquel entonces hizo que toda la gente que se reproduciese por aquel entonces, mucha gente que era la que sobrevivió tenía anemia, ¿no? Entonces Claro. eso hace que se propague mucho. Que perduren, claro, y que perdure exacto, tanto. los genes que te predisponen a... Exacto. No me acuerdo exactamente por qué era, pero Sí. eso, algo genético tiene que ser, porque si no es genético es lo del modelo del este 3000. Si no es algo genético, no se va a perdurar en el tiempo, porque tu hijo no va a heredar eso, Sí. ¿sabes? Entonces, por eso lo del modelo ese... Uf, No dice nada. Eso, en plan, Es un poco fantasista, ¿no? es totalmente fantasista. Es decir, a ver, ¿cómo vamos ahora la gente? Pues así. Pues entonces va a ser eso mismo, pero multiplicado por tanto, ¿sabes? Claro. Es De como, hecho, no tiene yo sentido. he visto alguna foto en internet que dice tema predicción, que eso sí que suelen hacerlo algunas empresas, de cómo vamos a ser en el futuro. Y sí que había visto fotos de típica persona encorvada, se dice que los dedos largos, ¿no? Y incluso también que va a afectar al tema de los ojos. O sea, he oído hasta un párpado como específico Sí, para... sí, es lo que he comentado. Sí. Pero que no, que eso ya te digo. Nada, locura. Nada. Que Nada. cambiando un poco de tema, Sí. el otro día estábamos hablando de que los perros, en la situación en la que tú le das un huevo, tienen la intuición, y que no sabemos cómo, de cuidar ese huevo. Y entonces nos parece muy interesante, sí, o sea, en YouTube hay varios vídeos de Ujú. perros a los que se les da un huevo y no sé si es quizás por la presencia que han tenido con el humano y con las gallinas a lo mejor durante el paso de mucho tiempo, pero tienen como una sensibilidad para saber que es vida o que puede llegar a serlo. Y entonces Hombre, es eso curioso. hay vida. O sea, Un que- huevo de cocina. a ver, no huevo de tiene cocina, nada de vida. no, pero me refiero que tú, hay un montón de vídeos de este tipo, bueno, acabo de ver un vídeo que no era exactamente eso, pero que le das un huevo y lo cuida, lo trata como si fuese algo frágil, como que lo entiende. Entonces, el otro día estaba hablando de esto con la Riva y con algún otro colega más Ujú. y decíamos, tío, ¿esto por qué? A ver, yo de lo que es psicología canina y estos temas tengo muy poca idea. Pero sí una de las cosas que veo mucho, porque es algo que además en Twitter se comenta mucho entre el mundo científico, es que tenemos mucha tendencia a humanizar cualquier comportamiento animal. Entonces, cualquier comportamiento animal que vemos, tendemos a pensarlo como si ese animal tuviese un cerebro nuestro y entonces pensase como nosotros, entonces tendemos a humanizar pues está cuidando el huevo por lo que sea. Entonces, muchas de esas veces, bueno, en animales domésticos sí que a veces es algo más humanizable, porque al final son animales que se crían con el ser humano. Sí. Pero muchas veces es como el comportamiento que está teniendo ese animal significa otra cosa totalmente diferente, pero como se parece a un comportamiento humano que podemos hacer de tal forma, ya lo asociamos a eso. ¿Sabes? Entonces, es como que no sabemos leer bien los comportamientos de los animales porque tendemos a asociarnos a una similitud con nuestros comportamientos y a humanizarlos totalmente. Entonces, yo cada vez que veo típico vídeo de este gato acaricia al perro porque le quiere mucho, tal, no sé qué, yo siempre es como a saber lo que está pensando el gato, lo mismo le quiere morder la yugular, no lo sabemos. ¿Qué ¿sabes? pasaría si le pego con la garra aquí? O sea, igual la... ¿Sabes? Entonces, yo eso siempre tiendo a tomármelo muy, Sí, con pinzas. muy con pinzas porque siempre luego sale típico divulgador que dice, no, en realidad significa esto, y dices, vale, pues nada de lo que está comentando la gente. Es un poco como cuando regañas a un perro, la gente se cree que cuando agacha las orejas y se pone así es como que se ha arrepentido el perro o que... Y muchas veces eso a mí me lo han explicado que es realmente porque te ven cabreado a ti con el perro
Se cojonan y ya y está. como que dicen, Ok. ¿qué pasa? ¿Por qué está así? Entonces como que Ujú. se echan un poco para atrás en plan, ¿qué he hecho mal? ¿Sabes? No como, sé que he hecho mal esto y por eso estoy arrepentido. O sea, muchas veces es un poco eso, ¿no? Como que los tratamos como si tuviesen nuestra inteligencia emocional, por así decirlo. Joder, Sí, como sí, sí. cuando hablabas un pero así con voz de ¡ay, qué pasta! No sé qué. Ella me está diciendo, Eso, "¿Qué dices?". eso nos sale inevitable. Yo A ver, a eso- todo le eso hablo yo así. también lo hago. Yo lo hago. Sí, sí. Eso nos sale solo. Es eso, pero a mí es que me daría mucha pena no creer que hay un sentimiento o pensamiento humano, ¿eh? O sea, estoy pensando, por ejemplo, si sabes el canal este de Fran de la Jungla, Ujú. tío, la nutria que sale con él a dar vueltas por ese, ¿cómo se llama? El santuario. El que santuario. tiene. Mm. O sea, esa nutria como que se acerca, incluso hasta él, cuando se lo preguntan en alguna entrevista, dice, es que lo que me ha pasado con este animal, llevo toda la vida rescatando animales y no me ha ocurrido nunca, que me sigue a todas partes, como que parece que me entiende. A ver, no es tanto que no te va a entender un animal, ¿sabes? No te va a entender. Pero al final un animal, dependiendo de qué animal y demás, se puede medio domesticar, entre muchas comillas. Es como acostumbrarle tanto a la presencia humana Sí. que ya pues asocia esa presencia humana con pues, un poco todo lo que tiene. Con Entonces, comida, quizás, ¿no? Muchas veces. igual sí, igual muchas Y- veces es con comida, protección y refugio, como seguridad es asociada a ese humano. Entonces, Ujú. al final es como generarle a ese animal una confianza de que el ser humano es algo positivo y entonces siempre va a ir con ese ser humano. Entonces, muchas de esas veces, de hecho, es hasta perjudicial en el tema de si tú rescatas un animal para luego soltarlo a la naturaleza, generar ese contacto estrecho con el ser humano es totalmente negativo porque si luego lo sueltas a la naturaleza, ese animal cuando sienta un humano, cuando ve un humano, va a ir como a, ¿sabes? Va a asociarlo con, no, seguridad, comida a ese humano, ¿sabes? Al final, y tú eso lo ves en los animales del zoo, que la gente les echa de comer y ves al animal ahí como totalmente pegado a la valla para que le des algo de comer. ¿Sabes? Es un animal como totalmente acostumbrado a un contacto humano que asocia con eso, comida, protección, seguridad y demás, que a veces no es positivo si luego ese animal lo quieres, eso, como reintroducir en su hábitat tal, es un animal que, ¿sabes? Mentalmente ya asocia al humano con eso. Sí, que es un animal ya... O sea, yo eso sí que lo he visto mucho en lo de Frank de la Jungla y tal, como que hace un periodo de readaptación a Ujú. cuando tenga que salir otra vez ya a la selva o a donde tenga que soltarlo, ya estar otra vez preparado para tener esos instintos de el humano no es bueno siempre. Es decir, siempre que se intenta como reintroducir un animal, se intenta como Readaptarlo. que el contacto con el humano sea lo menor posible, Sí. en todos los aspectos. Como sí. nulo. Si puede ser nulo, mejor. Por De eso hecho, mismo. sí, de hecho hay partes del proceso en el que Fran de la Jungla trata incluso, no sé si decir mal, a los animales para generar esa desconfianza o de alguna forma tiene un comportamiento que para el animal es negativo y le sirva para temerle y que no se... Sí, sí, sí. y- Van, eso, y no, que no se acostumbre. Sí, sí, sí. Eso sí que vi que lo hacía en su momento para luego reintroducir al animal como un tiempo de que el animal rechace el humano y eso, y que cuando lo vea en la naturaleza huya del ser humano por instinto, por Sí, puro tiene que ser instinto. Sí, seguro. sí. Yo tengo una pregunta en general para todos. ¿A favor o en contra de los zoos? Bueno, O sea, decid vosotros. Venga, yo... Sí, bueno, lo digo bien. Es que a favor activamente no voy a estar porque he ido una vez, tampoco me gusta mucho, tampoco sé cuánto dinero genera y... O sea, tú no sé. dirías que el factor económico es algo que sería importante, ¿no? Por ejemplo. No, si lo fuese, en plan, si fuese una especie de negocio multimillonario que da trabajo a un montón de gente, pues igual estaría un poco a favor, pero así de primeras no estoy a favor. Porque ni me gusta especialmente ni sé qué cosas buenas hace. Yo he de decir que. O sea, es que hay diferencia, ¿verdad?, entre zoo y safari. Es muy Sí, diferente. hay diferencia. Que de hecho se ha Yo- puesto muy de moda el Yo, safari marino. existiendo safari, pues tampoco me pondría en contra, pero desde luego que tampoco me pondría a favor de un zoo, ¿sabes? O sea, diría, tener un animal que está completamente fuera de su hábitat, o se le ha recreado un hábitat en 15 metros cuadrados, para que le veamos tres pringados a, no sé, cada día, la verdad que, digo, ¿para qué? ¿Sabes? En plan, ya con lo que puedes hacer te ves una película y punto. O un, la verdad que Un sí. o documental. quieres tener contacto realmente con el pues te vas a eso, a un safari, un sitio en el que sea más amplio y cueste más al hombre hacerlo, o
llevarlo a cabo, ¿sabes? Pero que te permite también tener un contacto con un animal, que te metas tú en su hábitat, tú corriendo su riesgo y respetándolo de alguna manera, pero no saco la mitad de su hábitat, ¿sabes? Pero tampoco, como dices tú, yo tampoco soy un activista aquí de decir, hostia, que no haya más dos, porque la verdad que ni me va ni me viene, pero de pensarlo mucho y que estuviese en mi mano, igual no los pondría, ¿sabes? Como Yo tal. estaría más hacia el lado en contra. Sin, Ujú. sin partirme el lomo por ello, pero... Sí, claro, justo eso. Pues, ¿más opiniones? Sí, un poco igual, la verdad. Sí. ¿Y tú? Yo opino que, o sea, al principio sí que consideraba que era muy, muy interesante que hubiese puntos en los que la gente pudiese estar en contacto con la naturaleza así tan, tan directamente. Y también pensaba que era una fuente de investigación para esos biólogos, como tú, que busquen pues investigar y a su vez, si esos animales se pueden mostrar y generar algo de economía, pues me parece algo positivo, ¿no? Pero es verdad que otro argumento que daba Fran de la Jungla en uno de sus vídeos es que muchos investigadores analizan a esos animales en esas condiciones. Entonces, por ejemplo, si analizaban a las serpientes, ese veneno no es tan poderoso como una serpiente que esté en mitad de la selva comiendo un no sé qué animales en malas condiciones. Sabes que al final ese veneno es distinto, quieras que no. Ujú. Entonces, yo creo que iría también un poco por lo que ha dicho arriba de que un zoo es a lo mejor algo demasiado triste, pero que a lo mejor algo intermedio como un tema de safari y tal, no sé. Sí que me parece que alguna aproximación sí que me gustaría que hubiese con el ser humano. Es un tema complicado. A ver, yo en mi opinión es decir, los zoos tienen sus claroscuros, por así decirlo. Y luego hay zoos y zoos. Porque por suerte los zoos cada vez, digamos, por lo menos en Europa, los zoos cada vez están un poco más concienciados en cuanto a el bienestar del animal. Porque vosotros veis fotos de zoos de antes y era como el orangután en una jaula Sí, que literal. es como Sí, sí, sí. un puesto de estos de la 11 de tamaño y no sale de ahí, ¿sabes? El Retiro mismamente. El Retiro tiene lo que queda de un antiguo zoo. Sí, sí. Y están ahí las áreas, ¿no? Diferentes Ujú. áreas de animales. Pues por suerte los zoos cada vez se van un poco modernizando y como primando un poco más lo que es el bienestar animal. Pero tiene la parte de que igualmente sacan una cantidad de pasta y eso va para el bolsillo de quien sea, que seguramente le importe una mierda cómo están los animales. Y por otro lado, no dejan de ser, pues eso, animales ahí encerrados. Entonces, en contra de, yo personalmente, cazar un animal para llevarlo a un zoo. Entonces, hay muchos de estos animales que llevan toda la vida en un zoo y no se pueden soltar en la naturaleza. Entonces, ya inevitablemente tienen que morir en un zoo. Luego, por otro lado, hay otros animales que al ser introducidos en un hábitat que no es el suyo o en una zona del mundo que no es la suya, no pueden estar en la naturaleza, pero tampoco lo vas a reintroducir en su sitio porque al final son costes. En el sitio de origen te van a decir que haz lo que quieras con ese animal, entonces es o lo matas o bueno, o lo llevas a un zoo hasta que se muera en el zoo. Luego, por otro lado, también los zoos. A ver, el problema es que en los zoos no se hace, o en muchos de ellos, no se le da tanta importancia a la labor divulgativa de lo que se debería. Es decir, en el Zoo de Madrid, por ejemplo, mismamente, tienes muchísima divulgación y muchísima concienciación de, oh, los osos panda, tal, están en peligro de extinción, súper importante y tal, que me parece súper bien, pero luego tienen otros animales que están bastante en la mierda. Tal cual. En el Zoo de Madrid hay algunos animales que están bastante mal. Entonces es como esa labor de divulgación y de proteger el medio ambiente y de proteger los animales y demás, está muy guay, pero creo que no se hace la suficiente labor. Es decir, si un niño va al zoo, yo creo que el niño no debería ir al zoo solo para ver animales, sino un poco para aprender que si esos animales están ahí, no es bueno, por así decirlo. No sé si me he explicado. Es como que el niño tiene que aprender Que cuando va no al es zoo. natural, quizás. Sí, no solo que no es natural, sino que La realidad que hay detrás. Un poco. El sí, hecho como- de como que que no estén sea un- ahí tampoco es que... claro, como que ese animal no está ahí, ni está bien, ni sería su sitio ideal, y que lo que hay que hacer es proteger a los animales para que ningún animal tenga por qué estar ahí encerrado, educando a ese niño para que se proteja la biodiversidad.
Como que No no sea sé un si me paseo de explico. fantasía, en plan de, oh, mira los monos, oh, mira los elefantes, no sé qué. Porque, Es decir, Que que hay sea algo más algo más. divulgativo, algo más educativo alrededor de eso. pero es que en realidad esto es un poco como todo. O sea, muchas veces nos ponemos nosotros aquí en Occidente como nos martirizamos a nosotros mismos diciendo como, joder, es que tenemos a estos animales que se están extinguiendo, que ya este animal está perdiendo muchísimos individuos Sí. de esa especie Ujú. cada año. Y en realidad muchas veces viene también de problemas de zonas más un poco, pues Asia y todos estos sitios, rollo India, Tailandia, estos sitios que cuidan mucho menos eso, hay mucho más tráfico de animales, hay mucho más... Y realmente nosotros, o sea, a la hora de, por ejemplo, construir cualquier cosa o lo que sea, hay muchísimas regulaciones medioambientales, muchísimas regulaciones en base a ecosistemas, muchísimas... A día de hoy, yo creo que prácticamente nosotros no generamos casi... ¿cómo decirlo? Desperfectos para los ecosistemas que haya por nuestras zonas y demás. Y además como que una vez ya dentro de lo que tenemos, que tampoco es que tengamos tigres por los parques, No. pero quiero decir, nosotros creo que preservamos muchísimo eso y sí que en las zonas más de Tailandia, India, que trafican con animales, que los venden, que... yo creo que es un poco donde habría que poner el foco en estos temas, ¿no? Es decir, a ver, es verdad que en Occidente tenemos la suerte de que como no tenemos unos problemas de hambre Ya. o cosas así tan duros como tienen otros países, al final tenemos unas políticas y tenemos unas sociedades más concienciadas con todo el tema de eso, bienestar animal y con todo el tema de los ecosistemas y demás que no hay en otros países donde no lo ven una prioridad, pues porque las condiciones Sí. socioeconómicas de la población en general no Claro, no ya. son lo suficientemente favorables. Ya, sí. Entonces, bueno, en los zoos sí que se hace en varios de ellos como una labor de especies en peligro de extinción, como recuperarlas para liberarlas luego en su ecosistema y demás, pero considero como que de momento el balance entre lo bueno que se hace en un zoo y el simple hecho de como tener ahí al bicho metido, de momento, poco a poco se está poniendo más a favor de, oye, esto tiene que ser, en plan, un zoo tiene que ser un centro de recuperar especies y educar a los niños, no tanto un centro de exhibición de animales, por así decirlo. Sí. ¿Sabes? Yo creo que algo así sería. Sí, yo la creo que clave. te he entendido antes con lo que decías, que te referías más a no solamente mira este animal, sino entiéndelo y entiende también qué hace, de dónde viene. Es decir, Ujú. un león en un zoo no puedes explicar que, o sea, no explicas bien qué es un león si en vez de verle en la sabana o de alguna manera intentas demostrar lo que haría en la sabana, le pones ahí que le sirven un filete, un trozo de animal muerto, pues cada X horas y ya está. Es decir, no estás entendiendo nada del león, estás que- viendo y ya está. Es que Claro. encima yo no diría que se quedan ahí, sino que encima hay películas que promueven ese tipo de comportamiento. Si os acordáis de la película de Madagascar, Estaba pensando justo en esa. Sí. pues Alex techo el de León, león. Alex Sí, el sí. León, o sea, está divirtiéndose, o sea, es un entorno en el que no tiene espacio, que le dan de comer y que se siente bien, ¿sabes? Entonces luego entiendo que los niños pueden llegar a decir, joder, voy a vivir esto, ¿no? Esta película parece súper guay, encima son animales que nunca he visto, no sé. Sí, sí, sí. En plan, es verdad que Madagascar tiene ahí... Es verdad que la primera de Madagascar es la de que la cebra quiere irse de allí Sí. porque ve que ella lo que quiere es la vida salvaje y tal. Mm. Y los animales están un poquito regular en el zoo de Nueva York, ahí en la película, la verdad. Sí, en plan, sí, están un sí. poquito regular en De cuanto hecho, a yo que- creo que muestra la crítica tienen- social de que literalmente es un poco una puta mierda, ¿sabes? Sí, sí, O sea, pero- yo he estado pero en el ese niño- mismo zoo, yo he estado en el mismo zoo y tampoco es tan mierda como lo pone en la A esta. ver, pero el niño yo creo que tampoco se va a fijar en... en plan, Ya, pero Alex que es una- el León está súper a tope en el zoo, súper guay como mola, y cuando va al mundo salvaje se vuelve malvado y quiere matar a sus amigos. Ya, pero que Ojo, también es una... El niño Tiene va a ver cositas como... esa peli, en verdad. Sí. Tiene Pero si lo mucha piensas detalle. un poco, en realidad, la realidad, quiero decir, un león en el zoo han perdido mucho más el instinto de... Sí, sí. Sí, justo a eso me refiero, a lo que has dicho tú, que es como... muestran como al león súper feliz en el zoo y que lo malo es ir a la Volver. vida salvaje. Hombre, Porque ir a la tampoco- vida salvaje... Depende de lo malo respecto a una película de Disney en No, la que pero, lo claro. que prima es la... Pero eso justo es Tiene a las lo que dos se partes. refiere. Tiene la parte de que quieren la libertad en principio. Pero lo quiere solo la cebra. Porque, en plan, Marty quiere la libertad Claro. porque como le gusta. Pero el otro, en cuanto se van a lo salvaje, se lo echa muy en cara, quiere volver a Nueva Claro. York, tal, y luego Encima- encima se vuelve malo. Claro, encima, yo diría, ¿qué personaje es el que se vuelve malo? El principal, ¿sabes? Si fuese un personaje secundario que de repente se vuelve loco en su hábitat natural,
sería como más gracioso, ¿no? Pero justo el personaje principal, Ya, que es el que más veces, o sea, sale más tiempo y que sea ese el que se vuelve loco, o sea, es como que como que justo... se vende como algo malo. Claro, Sí, es el justo es él, principal. ¿sabes? No, Sí, no es luego otro. Al final de la película vuelven Bueno. en plan, se montan en el barquito para volver a Nueva York todos juntos y tal. ¡Ay, qué bien! Sí, pero Volvemos en a las Nueva siguientes York. juraría que no vuelven al zoo. No, no. Sí, no vuelven, no. No. O sea, también creo que en realidad también no es que sea malo, o sea, es que es la realidad de cómo, o sea, quiero decir, yo no entiendo como que sea algo más. Claro, lo entiendo yo, no un chaval de 5 años, pero Justo, yo que también pienso eso. que realmente Es es lo que que es decías una tú. peli adaptada a chavales de 5 años, sí que es verdad que lo que muestran es la realidad, que un animal cuando se reinsert, bueno, a lo mejor no es tan así, pero sí que un poco como son en el estado salvaje y en el estado del zoo, pero que un chaval de 5 años no va a interpretar las cosas tan así como son por un poco la falta de conocimiento. Tío. Además, con los pingüinos de Madagascar por ahí, que Esos roban son- la peli totalmente, Esos pues no te son fijas. God. Sí, Vaya pero pasada, God literal, tío. Me he visto todos los capítulos de eso. Pues yo también me lo vi, ¿eh? Rico es el mejor. Es muy Para buena mí es mi serie. favorito. El Rico. O sea, sería a mí. Tío, cuando has dicho leones y reinserción, he pensado como, como una reunión de leones, como diciendo, bueno, tú, ¿por qué vienes aquí? Saliendo con el traje a rayas de la cárcel. Ya hablando un poco, ahora que ya terminado con esta parte, el tema de... Porque tú has estudiado, te has metido mucho en el tema de la geología y la paleontología, ¿no? Entonces supongo que el tema... No digo que hayas visto un fémur de Tyrannosaurus Rex, pero tema dinosaurios, yo he visto como que en teoría son mazo más diferentes de como nos imaginamos nosotros, ¿no? Tenemos un concepto de Stegosaurus ahí súper tal, y luego en realidad es cosas totalmente distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Spinosaurus, ¿no? Que hace poco sacaron como un nuevo... no sé, una nueva skin de cómo sería de cómo sería el dinosaurio en realidad. Y siempre lo hemos pintado como un bicho ahí con unas espinas en la espalda, súper tal, y luego en realidad era como una especie de renacuajo, ¿no? Gigante. ¿No? Me ha gustado la comparación. Sí, a ver. Estamos muy influidos por Parque Jurásico. En plan, Mazo. es como que el Tyrannosaurus Rex, que tú buscas en Google imágenes Tyrannosaurus Rex y todas las imágenes que salen Son de la prácticamente son de la peli, son el modelo de la peli de Tyrannosaurus Rex, que además, como que esa cara de villano que tiene siempre tal, en cualquier libro de dibujos de dinosaurios de niños o en cualquier cosa, ya es como que ha influido tanto que siempre es como esa misma cara, con esa misma pose tal. Y al final, como que la ciencia va avanzando también respecto al tema de los dinosaurios y las películas no. Entonces, como que toda esa imagen que se tenía de los dinosaurios, pues sí, antes se tenía esa imagen. Y la película no es que en su momento la película dijesen, venga, vamos a hacerlo tal, sino que en su momento se tenía un poco también esa imagen de ese animal. Pero poco a poco, según vamos avanzando y vamos sabiendo un poco más sobre todos estos animales, se va viendo que eso no era tan así. El problema es que la imagen que sigue en la sociedad es la misma. Entonces, sí que es un poco diferente la imagen que tenemos nosotros en general de no cualquier dinosaurio, pero sí la gran mayoría de ellos, pues Velociraptor, por ejemplo, también es la imagen de Parque Jurásico. Y era totalmente diferente. O el propio Tyrannosaurus Rex, o lo que has dicho del Spinosaurus, que cuando fue hace un par de años, Sí. se supo que tenía como la cola, como una especie de vela también en lo que es toda la cola, y entonces se la asoció con un animal mucho más acuático, Sí, tal, que la espina no era tanto una espina, era como... Era un poco más como eso, como la parte de arriba de un renacuajo. Es que me parece Sí, igual. sí, en la cola es eso, es como, Sí, como- la cola, como la parte de arriba de la cola de un renacuajo, así como una especie de vela en la Sí, cola. exacto. Entonces es un animal como más acuático, que come peces o frecuenta las zonas de agua y demás. Y en Parque Jurásico aparece como un bicharraco Sí. terrible Era el boss final. que se carga al Tyrannosaurus Rex y tal. Y no digo que no fuese terrible, pero tenía una imagen, no tenía esa cara de villano que tiene en la peli, ¿sabes? Sí. Ni siquiera caminaba como camina en la peli. Mm. ¿Sabes? Entonces es un poco eso, como tenemos una imagen además como de... No sé qué imagen tendréis vosotros de los dinosaurios, pero como una imagen yo creo que la que hay en la sociedad es como bichos entre tontos, lentos y como feos, como todos con cara fea, como... No sé, es la imagen que me da la sensación que se tiene en general. Había dinosaurios guapos. Bueno, a ver, Que tú veas y digas, qué sexy. no sexy, pero que es Sí, bonito, no, yo ¿sabes? tengo un poco esa imagen. Sí. Pero es Tal que en cual. realidad los velociraptors, por ejemplo, por lo visto son gallinas gigantes.
O sea, como tienen bastante pelo, de hecho. O sea, yo... Plumas. Bueno, plumas. Llámalo plumas, yo lo llamaría pelo, pero... No, eran plumas. A ver, demuéstrame, como una plan, pluma de Velociraptor. Tú ves los modelos de Velociraptor y tienen alas. Sí, sí, sí. Es decir, no vuelan. Sí, son pero plumas. Tienen alas que tú ves sus plumas con sus alas, ¿sabes? ¿Cómo, Eso es- ¿cómo se llegaría a saber que tienen plumas? En plan, algo que es como que se pierde totalmente en los años. No se pierde totalmente, esa No. es la clave. Se han encontrado plumas fósiles. En plan, impresiones, lo que es, pues eso, como una pluma estampada contra una roca totalmente. Y entonces conservas Vale. lo que es la estructura de la propia pluma, la conservas. Y no solo eso, sino una cosa que a mí me parece muy chula, que es que hay veces que se sabe alguno de los colores que podrían tener esas plumas. Porque hay ciertas moléculas. Las plumas pueden tener colores, ya sea como las palomas, esto que tienen, por ejemplo, en el cuello, que a veces lo ves azul, a veces lo ves Sí, como sí, sí, rosita, sí, a sí. veces tal. Pues eso es por la propia estructura de las fibras de la pluma, creo recordar. Pero luego hay otros colores que son colores de la propia pluma, el propio pigmento. Pues digamos que a veces en algunas plumas fósiles se ha encontrado como las moléculas que daban ese color a esas plumas y entonces se sabía que esas plumas, por lo menos las de esa parte del bicho, eran negras o eran de tal color. ¿Sabes? Entonces no solo se han encontrado plumas, sino que además hasta se ha sabido de qué color podían ser algunas plumas de algunos bichos. Qué tocho. En plan, es... ¿Tú sabes es- algo de es impactante. matemáticas, por curiosidad? Yo, las matemáticas me costaron los No se últimos usan, años. En biología no se usan. Se usan, pero yo no. En plan, yo en su momento ya... Ahí se quedaron. El tema este que aparece en las pelis nuevas de Parque Jurásico, Ujú. bueno, me parece que también es la base del primero, que coño, es lo mismo. De como que si se tuviese suficiente como... El ADN. sí, parte de ADN y demás, se podría clonar o recrear eso. ¿Eso es posible? O sea, en un futuro a lo mejor lejano se podría hacer quizás. ¿O es En un algo muy- futuro... Muy lejano. Es que, a ver, tú piensas que el ADN que se consigue de los fósiles es tan pequeño, es una parte tan pequeña, se puede conseguir algo. Pero para eso tienes que destruir muchos fósiles, porque las técnicas para extraer el ADN son súper destructivas. Y el ADN que consigues es tan pequeño que... Y Pero lo de si se consiguiese es suficiente decir se encuentra, es imposible, pues se encuentra un huevo fosilizado que dentro tiene, vamos, parte de un embrión que está ahí que dices, buah, es que puedo conseguir un ADN espectacular, en plan, se podría. O sea, ¿hay tecnología o se prevé que puede haber tecnología en cierto punto de la historia como para... Es decir, en crear cierto aparte- punto lo va a haber. En cierto punto yo estoy segurísimo de que va a haber tecnología para crear un bicho que no existe ahora mismo solo aparte de su ADN. Yo creo que sí. Dios. Y no sé si... Es decir, para eso necesitas tener todo el ADN completo. Es que ahora mismo, a ver, yo de edición genética sé bastante poco. Y no sé ahora mismo cómo está el panorama. Pero yo pondría la mano en el fuego ahora mismo de que igual sí se puede crear una oveja de cero ahora mismo. Eso ha pasado, ¿eh? Yo creo que sí. En plan, yo Lo diría... de la oveja Dolly es que me sonaba. Iba a Sí, decir pero eso fue clonar una oveja. Pero en base Tú a dices solo otra el cosa. ADN de un bicho, yo diría que eso se puede. qué ahora diferencia mismo. Como hay? si montases un Buah. Lego, tío. No coges... Yo diría que eso se puede. O sea, porque pero lo claro, que necesitas mucha cantidad el de... limitante básicamente es la cantidad de ADN que Totalmente, tienes. totalmente la cantidad de Pero ADN. si se tuviese dirías... ojo, Pero ¿y lo que cuidado. pasó con el mamut este que encontraron un mamut congelado hace muchos años? Ah, no, y hace... En plan, mamuts congelados salen, ¿Sí? salen ¿Y muchos. qué ha pasado con esos? Ah, no, pues no, yo sé- no los... Ahí también entra el tema de la ética de cómo quiero de uno. ético es Sí, sí, dame un recrear un animal totalmente para que esté metido en un laboratorio para estudiarlo. Porque seamos mamut. sinceros. Está muerto. Pero si tú de repente creas un mamut, ese mamut, ¿dónde creéis que se va a quedar? Pues en el laboratorio de X grupo para estudiarlo, a ver qué hace un mamut. Porque, coño, tienes un mamut. ¿Sabes? Efectivamente. ¿Qué hay de Pero malo? Los mamuts... Antes estaba muerto, ¿sabes? No, antes no Le das la existía. vida. Yo qué sé, ¿sabes? En plan... Cuanto más me explican las razones éticas por las que no se debería tener uno, yo quiero tenerlo más. Pues dame dos, perfecto. No sé cómo de conservado queda el ADN cuando se congela en esos mamuts, pero se han encontrado... Porque eso es el tema de cuando el hielo se descongela. Ahora en Siberia, en toda la zona más norte de Rusia, que no se frecuenta tanto para investigaciones paleontológicas, como hay mucha parte del hielo que se descongela, salen un montón de bichos
que se quedaron ahí. Buah. Y eso sí que son como Manny, el de Ice Age. ¿no? Sí, eso Eso sí, son, eso sí, ¿no? esos sí son. Oh, Yo tengo Quiero uno. una pregunta, porque cuando la gente habla de extraer el ADN, ¿no?, de estos animales, a mí lo que me viene a la cabeza es cuando pican a Spider-Man y entonces aparecen esa introducción a la película, que aparecen un montón de como hilos, ¿no?, girándose y conectados entre sí, pero no sé si así, sin profundizar, ¿cómo es el sacar ADN? ¿O cómo sabes tú que tienes ADN? ¿Sabes lo que te digo? Porque ni lo ves, ni... Yo, por ejemplo, ahora mismo no sabría dónde se pincha o dónde... O te da... ¿Sabes? ¿De dónde sustraes? O sea, yo no tengo... O sea, me refiero, está en todas partes, ¿no? Del... Sí, Ah, sí, no, sí. yo tampoco lo sé. Sí, Está en todas las células. digo, entiendo. está en todas las células, pero me refiero... No sé si... Así, sí, Es en decir, plan sencillo. Ahora mismo, no sé, yo esto lo he dado en la carrera en algún punto. La verdad, yo esto en algún punto lo he dado en la carrera de extraer ADN. No es difícil extraer ADN. Otra cosa es la calidad de ese ADN que extraes. Cómo de contaminado está. Contaminado es contaminado con otras proteínas y demás, que sea como ADN puro. O también en qué condiciones está ese ADN, si está totalmente destruido o si conservas la secuencia o si no. Entonces, sé que no es difícil extraer ADN. Sé que es relativamente fácil en cualquier laboratorio porque yo he hecho prácticas de extraer ADN y eran una tontería. Ostras. Tontería, entre comillas, en plan que no es difícil. Otra cosa es eso, las condiciones como las que sacas ese ADN. Ujú. Eso obviamente de un ser vivo. O por lo menos, no vivo, pero de un ser vivo actual. Puedes sacar ADN de especies fósiles, pero es eso, tampoco mucho, y dependiendo de la especie. Vale, yo te quería hacer una pregunta porque se me ha ocurrido hace nada, la verdad. Que he dicho, coño, ahora que está todo el tema, que ha vuelto el tema hace unos meses de Avatar y tal, Avatar va mucho sobre más de la evolución de una especie así como más terrenal en el sentido de que pues se mueve, anda y tal. También va mazo con el tema de las plantas, en plan de como conexiones entre plantas, árboles, tal. ¿Hay algún dato así como curioso que digas pasa esto en ese tipo de planta o de árbol o de lo que sea, en plan que sea poco conocido o algo así? El chakra. No sé. El chakra. Algo todo raro, en plan, a ver, en la película, obviamente de esto no va a haber, pero en la película se enchufan todos al arbolito con el pelo y entonces dicen, pues están ahí nuestras memorias, ahí Se carga con... hago al lado de todo lo que he Tipo pensado. Claro. tipo C. un poco el modo sabio de Naruto. No son como muy interesantes las plantas, son igual de aburridas que las tengo yo ahora mismo. A ver, no. Yo he de decir que yo me gustaban mucho los animales y entré en la carrera de biología gustándome mucho los animales y salí sabiendo muchísimo más de plantas que de animales. Y interesándome las plantas muchísimo más de lo que me interesaban al entrar. Entonces, las plantas igual a la gente no le parecen súper interesantes, pero a mí, por ejemplo, de las plantas sí que me interesa mucho lo que es la ecología de la planta. En plan, todas las condiciones climáticas, cómo se entrelazan, por así decirlo, las condiciones climáticas con las propias necesidades de la planta, cómo se adapta una planta a ciertas condiciones climáticas. Eso, por ejemplo, a mí personalmente me parece súper interesante. En plan, lo de desarrollar espinas en vez de hojas, porque por las hojas pierdes más agua que por las espinas, y entonces te adaptas a un ambiente árido, por ejemplo, o, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, o, mismamente, las plantas fueron los primeros seres vivos en salir del agua. Los primeros. Andando. Sí. Entonces, algo tuvieron que hacer para conseguir sobrevivir en ambientes donde no había permanentemente agua. Entonces, simplemente como ese paso evolutivo es algo que a mí me parece súper interesante. Que entiendo que a la gente no. Yo lo entiendo, la verdad. Esto... Pero no sé. En general las plantas tienen cosas muy interesantes, pero obviamente pues el ficus no es tan interesante como tu gato. ¿Qué es el Digamos, ficus? un ficus es una típica planta de Oye, casa. Los nombres estos en latín de Científicos. las plantas se utilizan para algo. Sí. ¿Sí? Sí, para todo. En ciencia, para todo. ¿En serio? O Sí. sea, tú en vez putada, ¿no? tú en vez de llamarlo un girasol, lo llamas un Girasolus maximus potentus. Es decir, tú cuando haces... Al final es la forma de que todos los idiomas... Ah. De entenderte con cualquier persona. Entonces, tú en inglés lo llamas de esta forma, pero el otro día, por ejemplo, descubrí que... Parece una tontería, pero lo descubrí el otro día, que las cobayas en inglés son Guinean pigs. Es decir, como cerdos de Guinea. Y nosotros lo llamamos cobayas. Y es como... Me enteré el otro día, la verdad. Y entonces es como, claro, el nombre científico es el mismo en
en Gran Bretaña, en España, en Nigeria o en... da igual, ¿sabes? Entonces, al final ese nombre científico sirve para unir a toda la comunidad científica y saber que estamos hablando de lo mismo. Pues es como un esperanto científico, ¿eh? Sí, totalmente. Qué guapo. Totalmente. ¿Y cómo se dice cerdo en latín? Sus escrofa. Vale, ¿Cómo, para cómo? poco. Sus Escrofa. escrofa domesticus. ¿Tú te creo crees que es alguien de la- aquí le va a decir no es y No, lo pero correcto? para cuando vaya a Francia, un poco para ir repartiendo Claro. ese que me entiendan todos. No vaya a ser que no me entiendan en español o en inglés. Así asegurarme de que me entiendan. ¿Y te sabes muchos de esos nombres? A ver, Te quiero decir, Todos aquí yo por poniendo- ejemplo, en la carrera nosotros nos hacían un examen de plantas que era foto de planta y tenías que decir su nombre científico y la familia a la que Bruno. pertenecía. Entonces tenías que ponerte, te ponían así las fotos, eso, foto y tal. Y estaba 15 segundos la foto, siguiente foto. Y lo decías, lo escribías, siguiente, así. Entonces yo me sé unos cuantos nombres, pero la gracia está en reconocer la planta Claro. por el campo. Y luego animales me sé bastante menos, la verdad. Porque, no sé, los animales es como león. Es como todos no sabemos los nombres comunes de los animales, de las plantas no. yeah. Entonces, bueno, de animales me sé bastante menos. Y luego, por ejemplo, del tema de dinosaurios, todos los nombres que conocemos, plan Tyrannosaurus, Stegosaurus, tal, todo eso es el nombre científico. O por lo menos la primera parte del nombre. Y, claro, pero yo, por ejemplo, creo que en inglés Tiranosaurio Rex no se escribe tan así. En ¿no? inglés es Tyrannosaurus Rex. Pero bueno, con Literal. otras letras, ¿no? Pero es como THI, ¿no? No, 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 no. TY. No, no, no. No, 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 es igual, es igual. Que por Y, cierto- pero en español no es con... Bueno, ya sí. Españolizado sí que es verdad que se escribe TI latina, pero es Sí, TY. bueno, Hablando, ¿sabes qué? hablando del T-Rex, ¿sabéis para qué se utilizan los brazos que tienen los T-Rex? Pues a lo Cuéntame. mejor sí que lo sabes. No es para hacer la cama, ¿eh? Porque como ves hacer la cama. Es que Yo me no hace tengo mucha respuesta, gracia. entonces. Es que me hace mucha gracia imaginarme un T-Rex haciendo la cama con los bracitos. Bueno, una de las teorías, porque a día de hoy no se sabe, es para el tema de la reproducción, de poder agarrar a la hembra y así poder reproducirse. Pero al final es como un elemento que tiene el T-Rex que no se sabe muy bien. Y de hecho la gente sigue haciendo teorías. Agarrarla en plan así como a la fuerza o como... Sí, o sea, para que no se mueva, supongo, para intentar... Literalmente, con las palancas que tiene, literalmente esos brazos es imposible agarrar a una hembra de T-Rex. O sea, físicamente es imposible. Supongo que será para apoyarse o para... O sea, a los biólogos les parecía buena idea, es mala idea. No sirve. La verdad, no lo sé. Yo sé que hace poco salió un documental de Apple, creo que era sobre dinosaurios, y que una de las... En plan, aparecía... No era un Tyrannosaurus, era un Carnotaurus, que es parecido y también tienen como unos bracitos súper chiquitos. Pero son unos bracitos que pueden rotar en todas direcciones, ¿vale? Entonces... Y que tenían como unos músculos muy fuertes. Entonces dijeron, unos bracitos tan pequeños que no pueden agarrar nada con esos bracitos, pero que puede rotar en todas direcciones y que encima tiene una musculatura fuerte. Si tiene una musculatura fuerte es porque para algo servía. Claro, o sea, Y entonces la especulación, porque eso es totalmente especulación, era que era para ritos de atracción sexual. Entonces hay muchas aves que hacen como... Claro, sí, tal cual, tal cual. Entonces hay como muchas aves que hacen como bailes y tal para atraer a la hembra y más. Y entonces como en este nosotros, en la documental... NIT. Sí, más o menos. Entonces en este documental aparece el Carnotaurus como haciendo un bailecito con los brazos y enseñando como la parte de dentro, en plan que tenía unos colores ahí brillantes como... Mira, en plan, mira mis brazos. Como si fuese un O sea, vendedor de relojes, ¿no? Así de- Algo así. el maquillaje estaba inventado ya por aquel entonces, ¿no? Le daban los colores ahí que tenían al ritmo de Cayó Entonces- la Noche. Es totalmente especulación. Es muy difícil saber para qué sirven ciertas estructuras que en un principio tú las ves y dices, no puedes hacer nada con eso. Entonces, Una cosa, el tema hobbits. ¿qué? Cuéntame, ¿qué pasa con los hobbits? A ver, eso es un descubrimiento que se hizo hace años, el siglo pasado creo que fue, que es unos humanos... Bueno, a ver, yo cuando hablo de humanos es cualquier especie del género Homo, ¿vale? Entonces, Homo erectus son humanos, ¿vale? Y Homo sapiens somos humanos y Homo lo que sea es humanos. Entonces, son una especie de humanos que se encontraron en la isla de Flores, una isla de Indonesia, y son unos humanos que medían 1 metro de alto. Y entonces se les bautizó como hobbits. Ese no es el nombre científico. Ya, sí. Y entonces se les bautizó como hobbits. Y eran esos, pues unos humanos que en realidad fueron los últimos que aparecieron. Aparecieron incluso después que nosotros, pero se extinguieron antes que nosotros.
¿qué eran eso? Medían 1 metro y vivían en la isla de Flores. Pero ya no hay, entonces. No, ya. ¿Y se- cómo se han encontrado fósiles también? ¿No? Claro, O sea, se han restos encontrado de- cráneos y creo que se encontraron más partes del vivos no. esqueleto. No, Ya, claro. Pero- Y también como que no, claro, si no, vas ahí a palear enanos. Y sería sospechoso porque no siguen vivos viaje ahora. de fin de curso, te plantas ahí con toda tu clase. Les construyes una ciudad de Lego ahí, en plan, les haces la Torre Eiffel a tamaño. Eso sería como la pregunta esta de ¿a cuántos niños de 5 años Te puede- puedes tanquear. sí. Eso, sería Esa un poco pregunta eso. es brutal. Infinitos. Y en esa isla también había como los elefantes y todo eso era como al revés, ¿no? Eran pequeñitos, las ratas enormes, o sea, era todo como... Eso es que eso es muy curioso porque se produce como en muchas islas, que los animales grandotes son más pequeños y los animales más pequeños son más grandes. Entonces, no es una regla que todavía está como muy en investigación porque no siempre se produce, a veces sí, a veces no, pero es como algo que se ha observado bastante. Y entonces en esa isla era como, los humanos estos medían 1 metro. Pero luego tenías los elefantes de esa isla, para ellos eran como los elefantes para nosotros. Pero claro, eran como elefantes mucho más chiquitos. Pero luego las ratas eran como ratas que a lo mejor son más grandes que un gato. Pero claro, para nosotros son del tamaño de un gato. Para ellos, esas ratas son mucho más grandes Sí, en sí, sí, comparación. Un caballo. Claro. Madre mía, sí, sí. A lomos de la rata. Entonces, ¿sabes? Entonces es como que eso es una cosa que se produce en las islas, como los animales grandotes se hacen más pequeños y los más pequeños se hacen más grandes. ¿Solamente en esa isla pasaba? ¿o qué? No, se ha visto en más Ah. islas. Es como, ¿cómo se llama? Regla insular, algo, es como una de las reglas insulares en O biología, sea, en como que evolución. esto pasa en islas. Sí, o sí. si pasa, se da en islas. Sí, en alguna. exacto, es en islas. Y de hecho, como que cuanto más lejos está la isla del continente, más notable es el efecto, en general. Es más o menos lo que se ha observado, pero todavía no hay una explicación clara, rotunda. Todavía están como peleándose por qué puede ser todo esto. Qué curioso. Ya un poco para terminar, hemos hecho una sección que se llama Cuéntame. sacar vídeos para TikTok. Entonces, Está básicamente, bien, muy bien esa Me parece muy como bien. en 30 segundos más o menos, es una cifra aleatoria. Ujú. No es lo que dura los vídeos de Intentaré TikTok. hablar poco porque... Que si no, no nos caben los TikToks. Ya. Un poco preguntarte así cositas, en plan, que he visto por ahí, ojeando un poco tu canal, porque tienes un canal de biología un poco parado, pero por lo Mira, visto... macho, los no. que trabajamos. Tal. Hay como intención de reactivarlo también. Sí, totalmente. Pero bueno. Yo he visto un vídeo, Ujú. no me metí a ninguno, por supuesto, pero he visto el título y he visto como que uno era ¿los zurdos mueren antes? Sí, a ver, no es que mueran antes, sino que esto es un tema muy largo, madre mía, a ver cómo lo resumo. Básicamente es como que se ha visto como que puede ser que haya se ha podido ver alguna estadística de que los zurdos puedan morir antes, pero todavía el tema de los zurdos es algo muy difícil porque no se sabe qué ventajas tiene ser zurdo, pero eso es algo que se ha mantenido en la evolución y que siempre es un porcentaje que se mantiene igual. Entonces, el porcentaje de zurdos siempre se mantiene y es algo que siempre se mantiene, entonces alguna ventaja tiene que tener evolutivamente, pero no se sabe el qué. Y entonces lo de que mueren antes o no mueren antes se ha asociado con que la maquinaria está hecha para diestros, entonces podía morir más gente zurda por el tema de la maquinaria, pero de momento biológicamente se ha asociado con temas en el desarrollo del embrión, pero tampoco se sabe claramente. Hay ahí todo un tema alrededor de los zurdos que es muy interesante y que se sabe muy poco todo. O sea, que la estadística está ahí, pero no hay una explicación todavía. Está en pañales. Parece básicamente. ser. Vale. Tampoco la estadística, tampoco te fíes mucho porque los investigadores todavía no se ponen muy de acuerdo en Ah, estas cositas. Bueno, era como clickbait, está bien. Efectivamente. Podría ser mejor que este PLL. Igual. No, al revés. No. Que mueres Ha antes. dicho que estamos más. Puede ser que estemos más desarrollados. En tu caso. No, una ventaja muy concreta. Que No, supongo que no tiene por qué compensar el resto de La otra ventaja es que me muero antes. defectos que tengas. La otra ventaja. Historia. Por cierto, llevamos como con Jerry 1 hora y ya Ya. estamos sin poder hablar. 1 hora y media, concretamente. Había ahí- Perfecto. Bueno, vamos rápido. con Otra vídeo para para TikTok, TikTok. otra. Venga. Otro vídeo para TikTok. ¿Somos alcohólicos por naturaleza?
A ver, se han visto que en algunos primates, ¿eran primates? Sí. En algunos primates hay como una tendencia natural a comer frutas que ya están súper maduras, entonces ya ha fermentado en plan, ya han fermentado y ya hay algo de alcohol en esas frutas. Entonces, como que eso se ha asociado un poco la tendencia que podemos tener a esa tendencia a beber alcohol, un poco como que se ha asociado a esa tendencia que podían tener, que se ha visto en primates actuales, que podían tener ancestros nuestros a comer frutas muy maduras que ya tenían alcohol. Entonces, como asociar ese alcohol a una fruta más madura, más dulce, con mayor aporte nutritivo y calórico. Entonces, bueno, tampoco es que tampoco puedes excusar tu alcoholismo en que es algo natural, ¿sabes? O sea que sí. Siguiente vídeo para Siguiente vídeo para TikTok. ¿El tomate es una fruta o una hortaliza? A ver, la definición de fruta o hortaliza no está clara. Entonces, si tomamos el término biológico, es una fruta. Si fruta lo asociamos a fruto, en plan que contiene las semillas y demás, el tomate es una fruta. Pero claro, entonces también es una fruta pues la berenjena o el calabacín o el pepino, porque tiene las semillas. Entonces ahí entra si la definición social de fruta es la misma que la biológica. Iba a ¿no? decir algo un poco turbio. Dilo. No, ahora lo dices. Dilo ya, a malas se recorta. Entonces, el semen también es fruta. Sí, contiene las Fantástico. Un saludo. semillas. Se puede recortar si queréis. Nada, serio. Es muy intuitivo. Este vídeo Tito me mola mucho. Esto mejora por momentos. Dios, esto está siendo histórico. Venga, que ya solo quedan 2, chavales. ¿Los elefantes se asustan de los ratones? No, ¿No? no. Vale, fake totalmente. Fake totalmente. ¿Y por qué no deberíamos alimentar a gatos por la calle? Esto es un tema importante. Porque los gatos son una especie invasora que causa problemas en la fauna autóctona, matan especies de pájaros, de reptiles, de mamíferos autóctonos. El tema de las plagas no se ha visto bien que de verdad controlen plagas. Entonces, alimentando a los gatos callejeros se fomenta que estos gatos maten especies autóctonas. Y no es un grandísimo, importantísimo problema en continente, pero por ejemplo en islas es un problema muy gordo porque han llegado a extinguir especies a base de comérselas. Entonces, el problema de todo esto es el peluchismo este que hay de ¡ay, qué mono el gato! Pero la lagartija me da igual. Ya. Es un poco ese tema. Claro. Entonces, claro, se favorece mucho a los gatos, se protegen las colonias y demás, pero ahí no se está haciendo ningún favor a lo que es todo el ecosistema. A todo esto, no sé qué es una especie, ¿cómo has dicho? Autóctona. Pues de la zona. Claro, especie autóctona Entendido es eso, la que pero- es, sí, la que es Vale. endémica de una zona, como la que es Propia, sí. de esa zona, sí. Y exótica es introducida por el ser humano. Pues nada, me salen las preguntas. Yo tengo una. ¿Hace Cuéntame. falta de verdad que haya palomas en el mundo? ¿Que haya? Palomas en el mundo. Y Hostia, me gusta, medusas. Las medusas sí. Las medusas pobrecitas. Yo- Las palomas, bueno, pues ¿Qué aportan? no es que hagan falta, ¿no? Pues están ahí, te quiero decir. ¿No las podemos fumigar a todas o cómo va eso? Y se alimenta. Concretamente las palomas es que son de aquí. Fumigar, podrías fumigar cotorras, por Y si ejemplo. enseñamos a los gatos a comerse a las palomas, que no son tan útiles, en vez de a las otras especies. Me gusta. Esa es buena, ¿eh? Entonces, ¿nos bajamos o no al lobo? Que no me queda claro. No, al lobo yo Yo creo que tengo- ni de coña. Tengo otra. Cuéntame. ¿Por qué la mantis se come al macho cuando después de Es que, aparearse? a ver, hay muchas prácticas. Podría estar hablando, os sorprendería. Hay muchas prácticas raras entre animales de matar al otro, ¿vale? Y es básicamente pues porque la hembra pues tiene que conseguir energías de alguna forma para producir esos huevos y pues la energía más cerca que tiene en ese momento, es decir, la energía que ha gastado, piensa que son animales que son súper pequeños, necesitan, en plan, se les acaba la energía, en plan, tienen un metabolismo mucho más rápido. Al final, necesitan energía al momento, pues que es lo más cercano que tengo. Le entra hambre y no se lo piensa 2 veces. Claro, es básicamente eso. Instinto animal de verdad, ¿eh? Pero, pero Totalmente, de verdad. totalmente. Y en ningún momento se han desarrollado los machos para decir Te no te zumbo porque me comes. Ah, va. Pues parece que de momento no. Entiendo que el instinto de reproducción es mayor que
que sus ganas de sobrevivir. Bueno, Sí, ¿no? yo Sí, creo puede que me ser. cuadra en seres humanos también. Es decir, en muchas especies, os sorprenderían muchísimas especies, lo importante es reproducirse. Si yo luego me muero, bueno, ya he dejado ahí mi descendencia. El Ah, legado. ostras. Eso básicamente en prácticamente todas las especies. En los humanos, sobre todo. Los humanos no. No. Bueno, tener hijos, de hecho, lo tener contrario, hijos le es la quita la vida, verdadera macho. muerte. Eso es justo, es lo contrario. Sí, pero ahora hay formas de reproducción. Bueno, en todos entendemos. Oye, un poco. yo tengo una pregunta. ¿Sería posible lo que ocurre con Mowgli? Vivir O en- sea, ya. para los que no conozcan, Mowgli es un niño que se pierde en la selva o que le dejan en la selva. De alguna forma llega a la selva de muy, muy pequeño y le crían los animales que viven en ella, concretamente los lobos, de los que hablábamos antes. Pero vamos a hablar más de la idea de que les criasen los animales, como que tuviesen esa adaptación. Tipo Tarzán también, ¿no? ¿Es eso? Tarzán, igual. Sí, algo así. Pues sí que sé que hay algún caso. Que hay algún caso de algún niño que se ha encontrado como que has podido sobrevivir el tiempo que sea, no sé cuánto era, como viviendo en la selva solo. Y es posible, no sé cuánta de posibilidad hay. Sé que cuando luego se reinsertan en la sociedad, pues al final el no contacto con el humano pierden todo ese factor cultural que hemos hablado antes. Al final, toda esa cultura que se transmite de padres a hijos está totalmente perdida, entonces tiene que adquirir toda esa cultura que nosotros tenemos porque no la tiene y sí que... En plan, no sé exactamente, tampoco quiero pillarme mucho los dedos porque no sé exactamente cómo eran los casos, pero sé que ha habido algún caso similar. Se supone que pasó con Rómulo y Remo, ¿no? Lo de la loba de... Yo pensaba eso también. Se supone. Bueno, un poco paranoias de... bueno, pues nada, me dijiste, que esto me acuerdo, que te gustaba ahí el tema de lo de la pregunta del color y el animal y tal. Así que no sé si te acordarás, pero un poco, ¿tu color favorito cuál es? Ah, vale, ya me acuerdo. Mi color favorito es el negro. El negro. Es lo mío. Un poco como... Es decir, por, no sé, es como elegancia, es como pega con todo. No sé, es como... Se adapta bien el color negro a todo. Pega con todo. Muy bien. ¿Y el Y animal favorito, es que mi animal favorito es el licaón. ¿Cómo? El licaón. Eso es un Pokémon, te lo juro. Te lo juro. Licaón seguro que habéis visto. Es muy típico de los documentales de la 2 de la sabana africana. Es como una especie de perro con orejas así grandotas. Bueno, es ¿Por un qué es tu animal... favorito? ¿Eh? ¿Por qué es tu favorito? No sé, es relativamente bonito, caza en manadas, es como se organiza muy bien en manadas y no sé, Énfasis en lo de relativamente bonito. me parece, En la parte de relativamente bonito. Es Y luego el pobre está en peligro de extinción, entonces empatizo mucho con él. Es verdad que tienen un aire de hiena, ¿no? Sí. Pero vamos, es un perro salvaje total. Y tiene unas Totalmente. orejas súper Y grandes. tiene orejas súper grandes. Y luego ese Y muy mala color leche. de camuflaje, ese despierta un instinto como muy, muy salvaje. O sea, que Muy- tú lo ves, te gusta maquillar. No parece un poco... No parece un poco el marsupilami con la cola cortada, ¿no? un poquito sí, ¿eh? El camuflaje me ha recordado otra pregunta que tenía bastante tiktokeable, yo creo también. Pues hazla bien. Que sería que ¿podrías nombrar como 5 maravillas que aparecen biológicamente en los animales? Por ejemplo, a mí se me ocurre el camuflaje que tiene el pulpo, que lo vi una vez y me pareció una locura, porque cambiaba en un segundo. En plan, se habla del camaleón, pero el pulpo le folla. Y si podrías decir 5 maravillas biológicas. Pues mira, uno, los tardígrados son unos animales que son los únicos que han conseguido sobrevivir en el espacio exterior. En plan, se han llevado al espacio y han conseguido sobrevivir ahí. Y sobreviven a temperaturas altísimas, bajísimas, presiones altísimas, nada de agua. En plan, son unos animales que van a sobrevivir cuando nadie quede en la Tierra. ¿Cómo se llamaban? ¿Hemos dicho? Tardígrados. Tardígrados. Osos de agua también se llaman. Osos de agua, Sí. hostia. Entonces, dale. Bueno. No, sí, perdón. Otra cosa que me parece increíble es que hay un hongo que se mete dentro de las hormigas y se empieza a comer la hormiga por dentro, pero empieza por el cerebro. Entonces, como que les modifica el cerebro de tal forma que la hormiga tiene que salir a una brizna de hierba, se agarra a la brizna de hierba, se queda ahí, como súper alta, y entonces el hongo se la termina de cargar y como está más alto, consigue el hongo dispersarse más lejos y caer en más hormigas
a las cuales vuelve a infectar, se vuelven a subir las hormigas. Las hormigas se suben por acción del propio hongo en su sistema nervioso. Joder, caza de élites. En plan, Increíble. es una locura. Luego, el ser vivo más grande es un hongo también. Los hongos están súper olvidados. El ser vivo más grande es un hongo, que es como un bosque de grande. En plan, es un hongo. Al final los hongos son como una redecilla de células y está debajo de un bosque. Todo el bosque es un hongo. Y ese es el ser vivo más grande que existe actualmente. Como un individuo. Un Lo estás individuo, diciendo. como Ese individuo. hongo en concreto. Es un individuo, es el más grande que existe en la Tierra y que ha existido nunca, que se sepa. Y luego otra cosa que me parece fascinante es, a lo mejor a la gente no me parece tan fascinante, a mí me flipa, es que las bacterias y microorganismos puedan pasarse genes entre especies diferentes de forma horizontal, por así decirlo. En plan, tú solo pasas genes a tus hijos. Pues estos microorganismos pasan genes lo que se llama horizontalmente, entre especies diferentes, entre individuos diferentes. Entonces es una locura para el tema evolución, porque adquieren... Es una locura. Es una locura totalmente. Pero como si Bizum yo le de la hago así a reproducción. Miguel y hago... Literalmente. y le enchufo en plan, genes. un pelo, hay algunos que sacan como un filamento, un pelo, y Por pasan Bluetooth, genes. Sí, totalmente. Pero, o sea, algo como asemejable a nuestro nivel sería como si yo le mandase ya no a un colega mío, sino al rollo a un perro. O rollo un perro, sí, sí. En plan, o un perro a mí, o Sí, un sí. lobo a mí. Buah. Sí. Eso es increíble, Totalmente. claro, así evolucionar totalmente. de puta madre. Efectivamente, la araña de Spider-Man en su máximo esplendor. Hostias, ¿eh? literal. Qué vasto. Dios. Sí, eso es algo que me parece increíble. Pero, claro, ¿también a nosotros o es un conjunto de bacterias que tienen unas características, se las pasan entre es ellas? entre ellas, ¿no? Entiendo. Aunque sean de otra especie, Pueden ser de otra especie, pero nuestro ADN, nuestro ADN, el ADN que hemos heredado nosotros, al final viene en su origen de los primeros organismos, y nuestro ADN tiene mucha cantidad de ADN de virus, de ADN de otro tipo de microorganismos. ¿Sabes? Como que por esa transmisión horizontal de ADN tenemos un ADN que es como una mezcla como que en su origen es una mezcla como de ADNs de muchos orígenes diferentes, por así decirlo. joder, Qué flipe, me ha molado. pues sí. Están muy guapas esas curiosidades. La de la hormiga me ha dejado loco, la verdad. Vaya cazador. No, el hongo. O sea, el hongo de la hormiga es brutal. Eso, justo, lo Sí, que sí, se mete sí. en la hormiga. También leí algo de eso sobre unos gatos y unas mujeres. En el libro este de la ley del más débil Eso no empieza bien. también pasa Se ha equivocado de página. típicos hongos, parásitos cerebrales o así, Ujú. que pasan del gato a la mujer y les transmiten unas características como de que se ponen ronroneantes. A ronronear. ¿Qué a tu woman, dice? Pues de ese palo, no sé, no me No acuerdo. lo sé, no me acuerdo. eso ni idea, la verdad. Pero lo de los parásitos cerebrales es una locura, la verdad. Sí. En plan, el tema de los parásitos en general es una fumada. La verdad. En ese campo la biología está como un poco en pelotas todavía. No que esté en pelota, sino que la investigación avanza poquito a poquito. Muy poquito a poquito. Muy poquito a poquito. Ya. Entonces, Bueno, pues si no hay nada más que decir, muchas gracias por venir aquí. nada, he de decir, antes de irme, que es probable que algo de lo que haya dicho sea un error, porque estoy hablando totalmente de memoria. Entonces, por favor, quien lo escuche y sepa que lo que he dicho está mal, que me perdone, porque lo de memoria totalmente. El único que lo escucha es Guillermo Valencia. Comentan todo. Todavía no hay suficiente gente como para que te funen en los comentarios diciendo en ese momento se ha equivocado. Si Guillermo Valencia ha llegado a este punto, que diga ey. que se escucha todo y comenta en todo, ese es histórico. ¿Es amigo tuyo de Valencia? Sí, Se llama Valencia. es Willy. Pero bueno, un saludo, Willy, te quiero mucho. Pues eso, muchas gracias por venir. Tiene A un canal de vosotros. YouTube, Miguel's Diary, creo que se puede mencionar, así que estará en el título mencionado. Así que eso, muchas gracias, bueno, muchas gracias a los demás también. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Chao. Chao, Hasta luego. chavales. Chavales.